A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Bueno, estamos con el doctor Víctor Agüero, el dirigente del Club Cerro Porteño y asesor del equipo de Cerro Porteño. Doctor, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Bruno. Un saludo para vos, para la audiencia, para tu compañero ahí, Federico, Daniel, Ariel y el público de Arce. Bueno, doctor, hicieron un pedido oficial a la Asociación Paraguaya de Fútbol. Lo que pretenden es un poco que se profundice esta cuestión, que se investigue el tema de los amaños, doctor. Sí, Bruno, así es. El día de ayer estuvimos haciendo una presentación oficial ante la APF. Es un pedido ya madurado y bien analizado hace varios días, desde que se publicó la sanción al expresidente del Olimpia. Luego, cuando se publicaron los fundamentos, nos abocamos con un equipo importante de gente a dar lectura y analizar y a contextualizar el mismo, y entendemos que si bien esa investigación ya está concluida con una sanción por demás grave, creemos que de esa sanción se desprende que ocurrieron hechos irregulares en los campeonatos organizados por la APF en los últimos 2 años, y por lo tanto solicitamos que la APF profundice en la investigación de esos cuatro torneos. ¿Y crees que la asociación debería de hacer eso, doctor? Porque digo, es una cuestión que la FIFA lo ha investigado plenamente, y vos sabés, porque habrás leído todo lo que se publicó y todo, nosotros hemos leído acá las hojas de la FIFA, y la verdad que hay una investigación. Ahora, ¿cómo lo puede hacer la Asociación Paraguaya de Fútbol, y qué podría pasar? No sé si ustedes esto lo habrán charlado en la dirigencia de Cerro como para hacer la solicitud. ¿Qué impacto puede tener en otros clubes? O eso ustedes no evalúan, sino lo que quieren es una total transparencia, quieren una investigación más a profundidad, quieren que haya más cuestiones a ser dilucidadas después del caso Trovato? Justamente, Bruno, voy a empezar por tu primera explicación que diste, o tu primer análisis, que hablaste de que esto ya fue investigado en FIFA. Justamente yo en la primera declaración que hice te asintía, esto ya fue investigado en FIFA, esto ya tiene una sanción en FIFA, y el asunto del expresidente ya es una cuestión que está decidido por la FIFA, y bueno, que estará con instancias de apelación y todo eso, que ya sabemos todo, de público conocimiento, y esos hechos puntuales ya fueron juzgados. O sea, nosotros no nos referimos a esos hechos puntuales, lo que nosotros nos referimos es que si ocurrieron esos hechos, y si la FIFA llegó a la conclusión de que ocurrieron esos hechos que ellos describen durante 4 torneos, es una obligación de la APF investigar esos 4 campeonatos, porque estamos seguros que esos no habrán sido hechos aislados y puntuales. En el fútbol existen diferentes actores, jugadores, dirigentes, árbitros, oficiales, diferentes competencias, diferentes partidos, y si se pudo demostrar que existía una organización o un clan dedicado en ciertos casos a amañar partidos, ¿quién nos dice que esas operaciones no se realizaban en otros partidos que no fueron objeto de la investigación, con otras personas, por otros medios? Entonces, creemos que la APF, en aras a la transparencia y dando cumplimiento a sus estatutos, que le obligan a velar por la integridad del fútbol y de las competencias que organiza, debería iniciar una investigación, ya sea por sus órganos permanentes, como comité de ética,
o en uso de sus facultades, creando una comisión al efecto y realizar una investigación más amplia que nos brinde una tranquilidad a todos los que participamos en las competencias de la APF. Doctor, te hago una pregunta que puede tener una respuesta muy delicada, ¿verdad? ¿Ustedes creen o sospechan, porque cualquiera creo que tiene el derecho a sospechar, por eso nuestra legislación prevé el tema de la presunción de la inocencia, ¿verdad? Pero ustedes sospechan de que hay otros dirigentes involucrados en casos de amaño? La verdad que dirigentes es una palabra muy amplia y no sé, debería analizar específicamente, pero que evidentemente se comprobó que existía en Paraguay un sistema que realizaba, que ofrecía voy a hablar coloquialmente, pero esos servicios, evidentemente tenían que haber más involucrados y deberíamos tener la tranquilidad de que esas conductas, si ocurrieron, sean sancionadas y por supuesto que dejen de ocurrir. O sea, eso sería lo mínimo que pretendemos como competidores. Esta es una posición hasta diría histórica nuestra. El año pasado hemos formulado una denuncia que fue hasta ridiculizada por mucha gente, y porque acá lastimosamente el resultado como que valida todo. O sea, si vos perdés no podés objetar algo, y si vos ganás haces todo bien, y no es. ¿Cuál fue esa denuncia, doctor? Recordarnos. Hicimos justamente una denuncia a comienzo del año pasado sobre los vínculos de los árbitros, sobre sus actividades personales, sobre si sus familiares tenían alguna limitación de realizar apuestas o no. Creo que en febrero o marzo del año pasado hemos presentado y la PF nos dio. Recuerdo, fue la del doctor Martínez que inclusive pedía la rendición de bienes, las cuentas de compañía, ¿no? Una forma de decir. Una declaración jurada. Claro, que se apliquen mecanismos de control de integridad como nos aplican la Conmebol, le aplican los clubes, la UEFA también, o sea, cuestiones de ese tipo. Yo creo que si vos sos árbitro de fútbol, por ejemplo, no tendrías que poder apostar, o tu familia directa no tendría que poder realizar apuestas. Son normas de integridad que están muy en boga en todo el mundo, y que en aquel momento nosotros habíamos consultado si había un sistema de control al respecto, porque por supuesto que teníamos mucha información y muchos comentarios, hasta Vox Populi, de situaciones que se venían dando. También yo quiero aclarar que esto no es ningún tipo de enfrentamiento nuestro con la PF ni nada, sino es más bien una posición principista, histórica y colaborativa nuestra. Nosotros nos ponemos a disposición y queremos que se profundicen sobre estos hechos, y que el fútbol paraguayo implique transparencia, que el que consuma fútbol paraguayo local e internacionalmente sepa que es un campeonato íntegro, transparente, sin influencias externas. Y bueno, es el objetivo que tenemos. Doctor, perdón, una última de mi parte, por lo menos por ahora. Doctor, quiero consultarte otra situación. ¿También podría estar en riesgo la validez de los 4 campeonatos del Olimpia? Existen antecedentes internacionales, y las sanciones de probarse ese tipo de hechos que beneficien a ciertas instituciones están establecidas en los reglamentos en los estatutos y en los reglamentos de la PF y en la propia FIFA. O sea, y todos sabemos cuáles son, o sea, el descenso, la pérdida de campeonato, la pérdida de puntos, dependiendo de la gravedad del hecho.
pero nosotros tenemos que investigar los hechos para conocerlos y para poder, si corresponde aplicar alguna, o sea, la autoridad competente, si corresponde aplicar alguna sanción. Doctor, y cuando viene la resolución de allá y hablan de tentativa, ¿no significa de que solo hubo intento pero no concreción? En la parte resolutiva en ningún lugar hablan de tentativa. Hablan de prácticas y de conductas. Y usted lo que pero allí habla de la figura de conspiración. Perdón, Ariel y Dani te saludan, doctor. Sí, allí habla de la parte de la conspiración y se respaldan en un caso que inclusive había fallado el TAS, donde mencionan que no hay necesidad de que se haya consumado el hecho. Pero más allá de eso, doctor... No, lo que habla es del nivel de prueba que se requiere, que... No, esa es otra parte. Sí, no se requiere la plena prueba, sino la satisfacción del juzgador, claro, que es un estándar inferior de los procesos penales. Pero nosotros esta investigación, Dani, Ariel, dejamos de lado, o sea, la denuncia toma como base lo que dice esa investigación, que ocurrieron ciertos hechos que existían, por algo aplican una sanción tan grave, y que ocurrieron en un periodo de tiempo durante X competencias de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Entonces nosotros creemos que la Asociación Paraguaya de Fútbol tiene los elementos, y estoy seguro que tiene la intención también, de velar todo lo que pudo haber ocurrido en ese periodo de tiempo. Pero en este caso, doctor, si es que se comprueba eso, pueden haber más sanciones a otras personas. ¿Ustedes creen que son, o sospechan que son personas de entorno futbolístico? Evidentemente tiene que ser, ¿verdad? Son personas involucradas en el fútbol que también pueden ser pasibles de sanción, ¿o no? Sí, también, o sea, gente del fútbol que puede ser pasible de sanción, deberían estar involucrados, de ser cierto, y también agentes externos a los que hay que permitir ingresar al fútbol. O claro. Sea, nosotros no podemos, haciendo un ejercicio mental de análisis, o sea, si puede haber un amaño, puede haber gente que manipule partidos para apostar, por ejemplo. No vamos a hablar de competencia deportiva, de beneficio deportivo. Por ejemplo, que el beneficio sea la apuesta. ¿Podemos permitir eso? ¿Podemos quedarnos con los brazos cruzados? ¿Podemos no pretender investigar eso? El fútbol es un factor económico y social muy importante y con efectos transversales en la sociedad. O sea, nosotros creemos que el regulador del fútbol local, ante una sanción tan grave dictada por la matriz del fútbol mundial, porque fue la matriz del fútbol mundial la que dictó la sanción y la que realizó la investigación, no fue una organización paralela o una fundación o un medio periodístico. Doctor, doctor, lo que a mí no me, o sea, a mí me levanta una curiosidad es lo siguiente. A ver, según lo que yo leí en la nota de Cerro, es como que ustedes interpretan de que hay un mecanismo y lo que se quiere justamente es que la APF investigue eso, ¿verdad? Ahora, nosotros no interpretamos, Bruno, está expuesto. En Paraguay existió un mecanismo, por eso hay una sanción concluida. Sí, está bien, me pude mal expresado. O sea, ustedes entienden, esa es la palabra, más que interpretar, entienden que hay un mecanismo, que hubo un mecanismo, ¿verdad? Con el tema de las apuestas, ¿verdad? Pero la pregunta es si, por ejemplo, una persona que no está vinculada al fútbol, ¿puede ser sancionada por la FIFA? No, entiendo que no, pero podría ser, por ejemplo, denunciada, o puede ser puede recibir igual una sanción de algún tipo. No, o sea, las personas ajenas al fútbol, si fuese el caso de la apuesta, yo no digo que existía un sistema exclusivamente para eso. Puse como ejemplo
quitarle los colores a la situación, pero si una persona que pueda ejercer alguna influencia en la práctica deportiva puede ser sancionada, te diría moralmente, con una prohibición de intervenir en actividades deportivas. O sea, nunca va a poder ser dirigente, nunca va a poder ser presidente de un club, nunca va a poder ser director técnico, nunca va a poder ser futbolista. Podrá seguir con su práctica deshonesta, pero no vinculada al fútbol, y por supuesto eso tiene efectos penales y civiles también, o sea, que van por cuerda separada. Lo que nosotros decimos, Bruno, insisto, es que al haber una determinación de la máxima autoridad del fútbol mundial, es la que dice que en Paraguay se practicaron amaños en un periodo de tiempo, queremos que se investigue todo el espectro y todos los posibles amaños que hubieron en nuestro fútbol en ese periodo de tiempo. Federico, ¿tenés una consulta? Sí, más que nada, ¿qué tal, doctor? O sea, apuntaron más que nada directamente a amaños para apuestas, que es diferente al tema de resultados propios, ¿verdad? No, Federico, eso fue un ejemplo que puse. O sea, nosotros apuntamos a amaños en el país, que existieron prácticas de amaño en competencias deportivas. ¿Para qué? No sé. ¿Para qué? No sé, y es lo que queremos saber, si fue para beneficio deportivo, para beneficio económico, si existía un sistema que operaba en diferentes partidos, con diferentes partícipes, si existían más personas vinculadas. Eso queremos. Creo que está muy claro, doctor. O sea, ya ustedes no entran a juzgar lo que la FIFA sancionó y suspendió a un dirigente nada más y nada menos que al presidente de la Olimpia. Lo que ustedes quieren es una investigación para saber si hubo otros brazos ejecutores o algún otro actor que haya participado en esto que ustedes consideran pudo haber existido durante los últimos años, ¿verdad? Así es la película. Nosotros queremos investigar asimismo los actores, los beneficiarios, los tipos de beneficios que se obtuvieron, las consecuencias de esos beneficios. Está saliendo un poco entrecortado. En nuestro país, en nuestro campeonato, en los últimos 2 años. Sí, perdón, esa última parte salió entrecortada. Sí, hubo amaño en los últimos 2 años No, basado en una resolución de la máxima autoridad mundial que determinó que existieron amaños en el fútbol paraguayo en los últimos 2 años. Bueno, doctor, está clarísimo. El tema Villa Santi definitivamente cayó, ¿verdad, doctor? No va al Palmeiras, se queda. Creo que cerró ya el libro en Brasil ayer. Sí, ya anoche cerró. Anoche cerró y lastimosamente no llegaron los amigos de Palmeiras con los papeles y no se pudo dar. Doctor, hay mucho dinero que tiene Cerro para cobrar que está pendiente en cuanto a lo que tiene que ver con el pase Juan Escobar, lo de Junior Alonso, Alderete, Cecilio Domínguez. Sí, tenemos, bueno, lo de Cruz Azul está calendarizado y está en plazo y es diferente, pero sí, al hacerse una venta en plazo, en cuotas, estamos percibiendo eso. Hubo un pequeño atraso y plantearon un acuerdo de pago que se está cumpliendo. Y sí, lo otro sí ya son reclamos relativos a solidaridad, porcentaje de pase, de tanto de Cecilio Domínguez, que eso está atado a que América cobre Independiente, que también está en demanda, pero ya está en etapa final en el TAS, gracias a Dios, y Leomar Alderete y Junior Alonso, que son cuestiones habituales. ¿Cuánto se lo tiene que cobrar por el tema Alderete? Y es un proceso, pues se tienen que certificar los valores primero y estamos en esa etapa. O sea, uno le pregunta al club primero, generalmente no contestan, luego se le comunica a la FIFA y la FIFA
hace la consulta del monto, verifican el TMS. Todavía no tenemos esa información sobre el monto exacto de la transferencia, pero ya estamos en plazo. Creemos que dentro del mes que viene más o menos vamos a tener una certeza de cuándo y cuánto vamos a cobrar. Doctor, para cerrar, ¿es cierto que llegó a ofrecer más de $3 millones por el 50% el Palmeiras en un momento dado por Villasanti? No llegó. No llegó nunca a ese monto. Esa era una de nuestras posiciones iniciales y no llegaron a ese monto. Ah, o sea, ustedes pedían más o menos ese valor por el 50%. Inicialmente, sí. Ah, correcto. Pero no llegaron. Bueno, doctor, muchísimas gracias por atendernos, muy gentil, muy amable. Muchas gracias a ustedes y bueno, que tengan una buena tarde. Gracias, mucha salud para vos y tu familia. El doctor Víctor Agüero, directivo y hombre encargado de las cuestiones jurídicas del Club Cerro Porteño. Bastante fuerte lo que decía el doctor, porque lo que piden es saber si hay otras personas involucradas, otros brazos en estos últimos años sobre el tema del amaño, y dijo, no hay ningún supuesto amaño. La FIFA habló de hechos puntuales, entonces lo que pide es la investigación de la APF. Nosotros queremos investigar los actores, los beneficiarios, los tipos de beneficios que se obtuvieron, las consecuencias de esos beneficios en nuestro país, en nuestro campeonato, en los últimos 2 años. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Tenés dudas sobre los campeonatos 2018 y 2019, presidente? Es lo que se viene denunciando, es lo que vengo escuchando y leyendo en medios de comunicación. Como no tenemos participación en esto, esa es la preocupación que me hace llegar mi comisión directiva y el área jurídica. Entonces, mientras no tengamos la certeza de lo que está pasando, hoy es una preocupación simplemente comprender de que hemos sido quizá perjudicados, pero por ahora es solo miembro. Tenemos que ver qué pasa con esas resoluciones que dicen que van a llegar en unos días y ver el alcance de todo ello. O sea, vos esperás el esclarecimiento porque, de lo contrario, a lo mejor pudo Cerro haber sido campeón por la diferencia de puntos, no sé si entiendo mal. Así mismo es lo que reclama la gente de Cerro, y creo que tiene un poquito de asidero, pero hoy no somos parte de esto, tenemos que esperar que se vayan resolviendo. Es un tiempo muy largo el que va todavía a darse esto para poder tener la certeza de todos, y si así fue esto de la denuncia hasta la sanción, y bueno, hay que ver qué pasa, ¿verdad? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, fuerte lo que presentó Cerro Porteño, ¿no? Yo entiendo que es casi imposible sacar el sesgo por el periodo que implica, por quién fue sancionado y cuál es el club que presenta. Pero si uno le saca el apasionamiento, era lo que se estaba pidiendo del mundo del fútbol, porque como que la sanción de la FIFA no era una sanción completa desde el siguiente parecer. Cuando yo le digo al doctor Agüero que en la resolución, porque en la grabación el testimonio de Raúl Zapag es antes del famoso alegato, y lo que dice el doctor Agüero es después de haber leído el alegato, aparece la palabra conspirar, y allí en el fundamento, que también creo que todos hemos leído, y les contaba el caso del árbitro del famoso partido de Sudáfrica-Senegal que le volvieron a repetir, el TAS había sacado, hablo del TAS, que es donde va a recurrir Marco Trovato si es que tiene un revés en la segunda instancia de la FIFA, menciona que no hay necesidad de que 2 o más personas se pongan de acuerdo para consumar el hecho, sino que ya el comportamiento de un acto en secreto es suficiente para eso. Después, cuando el doctor me habla de la satisfacción probatoria, es otro punto. Pero ¿a qué quiero llegar? Cuando hablamos con Rogelio Delgado o con el tema de los jugadores, o sea, los jugadores quedaron en el limbo. Es un caso donde se sabe muy poco del denunciante, que era una especie de paladín de la justicia del fútbol paraguayo,
por eso había llevado a Zurich a través de la intermediación de la APF, pero había muchos cabos sueltos. El ejemplo más claro es cómo quedan los jugadores mencionados. Ellos piden que se esclarezca, porque la sanción de la FIFA en ningún momento habla de ello para decir, acá se ha demostrado que solamente fue Marco Trovato o también hubo participación de los jugadores. Entonces lo que yo quiero entender es que lo que se pide es que se sepa si terminó allí, si no se terminó allí. Por eso también intervine con el tema de que allí ya no habla de un hecho consumado, habla de que está esa interpretación tanto de un lado por el otro, porque si fuese un hecho consumado, ¿cómo queda la FIFA de que no sanciona a los jugadores si es que participaron de eso? Ahora, desde el pedido de Cerro, reitero, comprendiendo de que va a haber mucho sesgo por el periodo, por quien presenta, es algo que le pedimos a la APF desde lo que fue el anuncio de la sanción, cuando se le preguntaba a Robert Harrison, y en la nota también dicen, es paralelamente, pero es un eufemismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que ese es el disparador y por eso se pide solamente ese periodo. Pero ¿qué puede pasar acá? ¿Qué puede pasar si es que la APF profundiza la investigación? Es que debería profundizar y el qué pasa es de acuerdo a lo que encuentren. Yo creo que van a hacer lo mismo, que es de jurisdicción de la FIFA y que está en jurisdicción de la FIFA, en el estamento de la FIFA. Vos decís que la APF se va a mantener. Cerramos la señal con la BCTV. Pero sí estoy de acuerdo que sería bueno que se aclare, porque hagamos de cuenta que en un supuesto caso hubo más participantes. Y si se hace la vista gorda y si se deja allí sin profundizar en la investigación, estamos hablando de manzanas podridas, siguen permaneciendo campantes en el fútbol paraguayo. Y que por supuesto en cualquier momento podrían de vuelta, si ya hicieron, hablo siempre en un hipotético caso, afectando la salud del fútbol paraguayo. No sabemos si son culpables o no estas personas que fueron mencionadas en ese expediente. Entonces, y si por ahí fueron culpables y si por ahí hubo otros participantes, se hace la vista gorda y esos supuestos participantes van a seguir todavía en el mundo del fútbol. Es que habíamos mencionado que la APF no necesita un pedido tipo el que ahora hace Cerro. Para decir, si yo soy la APF y un órgano superior a mí, al cual yo me debo someter, que es la FIFA, sacó un dictamen tan fuerte, pero que leyendo todo el expediente no esclarece el hecho que se denuncia desde lo que fue el resultado y la integridad del espectáculo deportivo, no desde la conducta del expresidente del Olimpia, que también tiene su ruta para demostrar su inocencia, como siempre mencionó Marco Trovato. Voy a los partidos en cuestión y ahí siempre no, pero eso es de la FIFA, eso es de la FIFA. Entonces lo que en la nota de Cerro es, mira que vos podés articular para crear una especie de comisión o investigar. De hecho, no hay necesidad de crear una comisión para investigar, pero da la sensación que la APF desde el principio mantuvo esto. Mira, yo soy meramente un mensajero, meramente un intermediario y yo voy a hacer lo que me diga la FIFA. Ahora, Dani, Agüero como Zapag no descartan el tema de la revisión de los campeonatos. Mira que le pregunté a Víctor Agüero, que es vicepresidente de Asuntos Jurídicos del Cerro, y la respuesta también de Raúl Zapag. O sea, fíjate, escucha un poquitito las dos respuestas. ¿También podría estar en riesgo la validez de los 4 campeonatos del Olimpia? Existen antecedentes internacionales y las sanciones de probarse ese tipo de hechos que beneficien a ciertas instituciones están establecidas en los reglamentos en los estatutos y en los reglamentos de la APF y en la propia FIFA. O sea, todos sabemos cuáles son, o sea, el descenso, la pérdida de campeonato, la pérdida de puntos, dependiendo de la gravedad del hecho. Pero nosotros tenemos que investigar los hechos para conocerlos y para poder, si corresponde aplicar alguna, o sea, la autoridad competente, si corresponde aplicar alguna sanción. ¿Tenés dudas sobre los campeonatos 2018 y 2019, presidente? Es lo que se viene denunciando, es lo que vengo escuchando y leyendo en medios de comunicación. Como no tenemos participación en esto, esa es la preocupación que me hace llegar mi comisión
comisión directiva y el área jurídica. Entonces, mientras no tengamos la certeza de lo que está pasando, hoy es una preocupación simplemente comprender de que hemos sido quizá perjudicados, pero por ahora es solo niembehue. Tenemos que ver qué pasa con esas resoluciones que dicen que van a llegar en unos días y ver el alcance de todo ello. O sea, vos esperás el esclarecimiento porque, pues, de lo contrario, a lo mejor pudo Cerro haber sido campeón por la diferencia de puntos, no sé si entiendo mal. Asimismo, es lo que reclama la gente. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Ernesto Caballero, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿todo bien? Todo tranquilo. ¿Rescindiste con Olimpia, Ernesto? Sí, así mismo. ¿Y dónde te vas? A Brasil, a un club de Brasil. Ah, te vas a un club de Brasil. Sí, sí. ¿Y ese club ya sabes cuál es? ¿Es de primera? ¿Es de segunda división? ¿Cómo viene la mano? Sí, ya sé, de primera es. No puedo nomás dar el nombre, pero sí es de primera. Ah, vas a un club de primera. Sí. Y Regia es tu representante, ¿no? Así mismo, sí, Regia. ¿Cuándo rescindieron con Olimpia? Ayer por la tarde. Ah, perfecto. ¿Y todo bien? O sea, ¿se rescindió en buenos términos? ¿No hay ninguna deuda? ¿Todo perfecto? Sí, todo súper bien. La verdad que la propuesta vino de parte de Regi y me habló sobre eso. Y nos acercamos al club y ellos no tuvieron ningún inconveniente, no hubo ninguna traba, no quedó ninguna deuda, y ni si hubiera una deuda no iba a pasar nada, ¿verdad? Ya queda en segundo plano ya lo económico. Ernesto, ¿y cuándo viajarías? Y en teoría la próxima semana. Éxito y mucha salud, felicidades, Ernesto. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Un abrazo. Ahí está, Ernesto Caballero, rescinde con Olimpia, va al fútbol brasileño, a un equipo de primera, decía Ernesto Caballero. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En el Mariscal le ponemos corazón a todo lo que hacemos. Por eso, con nuestra promo de fin de año hasta el 31 de diciembre, por tus compras a partir de 100.000 guaraníes podés ganarte un departamento a estrenar totalmente amoblado. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Los jueves y viernes de noviembre, con las tarjetas de crédito y prepagas de Mastercard de Visión Banco, tenés 50% de ahorro de lo que pidas en restaurantes. Desde la app de Monchis, conocé más promociones como estas en bases y condiciones en www.visionbanco.com. Comienza a hablar Eduardo Berizzo en conferencia de prensa. Son recambio de acuerdo a cómo evolucionan estos dos entrenamientos. Como le decía recién, nos tenemos que adaptar. Lo importante de un equipo también es saber reemplazar a la gente, no depender exactamente de nadie, sino que la idea de equipo siempre prevalezca y que los reemplazantes a todas las cosas que nos van sucediendo se estén muy bien, sean aptos. Por eso le prestamos mucha atención a todo el plantel. Roberto Rojas, de Low Limit Football de Estados Unidos. Profesor Berizzo, ¿qué ha podido repasar con su cuerpo técnico durante el transcurso del último mes? ¿Y cómo va a afrontar este partido contra Argentina, que sin duda seguramente será especial para usted personalmente? Bueno, en el último mes hemos evaluado obviamente lo que hicimos con Perú y con Venezuela, momentos del partido donde nos impusimos a partir de la posesión de pelota, del control del partido, donde presionamos muy ajustadamente e impedimos que contra Perú no suframos y contra Venezuela casi nada, usando muy bien el balón y siendo muy ordenados. Un poco continuar en esa línea, cometemos errores puntuales que debemos solucionar y ajustar, pero la fortaleza que nos da haber salido del primer combo con muchas cosas bien hechas es la que donde nos apoyamos para enfrentar el partido contra Argentina. Cristian Pérez versus Paraguay. Consulta para Anthony Silva. Ya estuviste en otros procesos, pero a tu parecer, ¿qué tendría de distinto este equipo para hacernos ilusionar a todos? No sé si distinto, pero cada grupo es diferente, cada cosa que te demuestra cada jugador en cada entrenamiento. Obviamente cada compañero siempre te da diferentes cosas. La ilusión siempre es la misma para cualquier deportista, para cualquier hincha, para cualquier aficionado. Siempre la selección te genera eso, pero obviamente
el hecho de estar acá y tener la misma chance que cualquier selección de ilusionarme o de ilusionarnos y no un mundial siempre va a ser igual que una o que otra, porque el hecho de la selección siempre genera todas esas sensaciones. Profesor Berizzo, los números dicen que Junior Alonso es el dueño absoluto de todas las salidas del equipo, pero Paraguay se quedó sin lateral izquierdo de oficio y es el apuntado a cubrir ese lugar. Al correrse como lateral perdería el rol de líder futbolístico, y de ser así, ¿quién asumiría ese papel? Bueno, Junior es una alternativa de que pueda suplir la baja de Blas. Eso no creo que le quite injerencia o demasiada injerencia en el uso de la pelota. Lo hará desde una posición un poco más abierta en este caso, pero de acuerdo también a continuar en esta línea, nuestros centrales son futbolistas capaces de entregar la pelota con mucha claridad. Imaginamos movernos y tener un medio del campo dinámico para evitar la presión argentina, y eso dependerá del buen pase y de la movilidad de todo el mundo. No debería recaer solamente en un futbolista, que en este caso es Junior. Junior es un futbolista de muy buen pase y tanto de central como de lateral podrá ejercerlo con claridad. Daniel Troche, Radio 1 de Marzo, Deporte Total. Con relación al Gatito Fernández, el jugador reconoció en una entrevista con nuestro medio que fue infiltrado en el partido frente a Perú. Incluso mencionó que desde ese partido no entrenó más normalmente. Era necesario arriesgar al jugador como al equipo al no estar el atleta 100%, dejando consecuencias que hasta lo deja fuera de este combo. De cara a un partido uno siempre evalúa con el futbolista, con el médico, con su entrenador, con el entrenador principal, cuáles son las opciones de jugar o no. Previo al partido creímos de que sí. Necesitó una infiltración por unas molestias en el entretiempo del partido que le permitieron llegar al final del partido. Uno no imagina que un futbolista se lastime durante el partido, pero es el riesgo, las cosas como esas suceden. De cara a lo que viene, se ha perdido este combo, estará listo para el próximo. Como le decía al principio, lo importante es saber reemplazar, tener toda la gente lista. Por ejemplo, en esta fecha hemos sufrido la baja de 2 arqueros, tanto de Gerardo como la de Roberto, y sin embargo confiamos muchísimo en la gente que viene, confiamos muchísimo en la gente que integra la lista. Somos un equipo que la mayor de su fuerza es en el colectivo, y así debemos seguir pensando. Lamentamos obviamente la ausencia de ellos, y especialmente después de un partido lesionado como Roberto, pero esos son los riesgos también de los partidos, terminar lesionado. John Walter Ferrari, Universo 970 AM. Consulta para Anthony Silva. Más que nadie conoces el fútbol argentino. Después de vivir el primer combo y mirando cómo le fue al rival, ¿estamos en condiciones de ir a jugar de igual a igual? Bueno, entender de igual a igual obviamente es competir con tu rival en cada jugada, en cada lugar del campo, ¿no? Creo que tenemos las condiciones de hacer un gran partido y obviamente de enfrentarnos contra jugadores de muy buen nivel, de jerarquía, y sacar un buen resultado. Tenemos la capacidad para enfrentarnos ante cualquier rival en esta eliminatoria, así que confiamos plenamente que podemos hacer un gran juego. Profesor Berizzo, en su momento mencionó que su sistema de juego dependería del rival de turno. Sin embargo, vimos una selección ensamblada que busca mantener un estilo definido. ¿En qué se basará para definir el esquema táctico? ¿Y cuál será el juego que propondrá ante Argentina? Miren, para enfrentar un partido de esta importancia con futbolistas de alto nivel como los que vamos a enfrentar, lo primero es equiparar muy bien los unos contra unos, encontrar la respuesta defensiva a la calidad de sus atacantes, luego ir a imaginar lo táctico que sucede dentro de un partido. No desconocemos la calidad de nuestro adversario, pero también sabemos que somos un equipo muy dinámico, muy agresivo, de un gran ida y vuelta. Hay que imprimirle al partido la velocidad a la que nos gusta jugar, hacer posesiones largas y profundas. Y como te decía al principio, para enfrentar un partido como este necesitamos sentirnos dueños del balón, necesitamos jugar con el convencimiento de que lo que hacemos nos va a permitir ganar. Y después de hacer un montón de cosas bien, uno encuentra en el partido el premio. Pero prioritariamente o a priori uno debe
ser consecuente con su plan de partido, creer en lo que hace. Nosotros somos un equipo de mucha posesión, de mucho dinamismo, y eso es lo que vamos a poner en juego el jueves contra Argentina. Juan José Pérez, Fútbol a 1000, Radio 1000 AM. Consulta para Anthony Silva. Con tu conocimiento de fútbol argentino, ¿qué debemos cuidar del rival? No, obviamente tiene jugadores de mucha jerarquía, jugadores de un alto nivel. Realmente todos los detalles son importantes en un partido de eliminatorias, así que hay que cuidar todos los detalles. No hay alguno en especial, sino todos. Profesor Berizzo, momento dulce de nuestros delanteros, caso Lescano, Ángel y Tony. ¿Se puede pensar en un posible cambio en punta? Me refiero a juntarlos a Darío con Ángel o Tony. Sí, se puede. Inclusive durante el partido se puede pasar a jugar con 3 atacantes, con 2 atacantes, con 2 y 1. Así que somos un equipo, como le decía recién, de mucha dinámica, que combina movimientos, y en esos movimientos podemos pasar, aún con la misma formación, a jugar con doble delantero. Sí. Hugo González de América TV y América 24. Profesor Berizzo, ¿las bajas dadas en la selección produciría algún desequilibrio en el equipo base o en la línea de juego? No, eso está en nuestra capacidad. Primero, como cuerpo técnico, escoger la gente adecuada para reemplazarlos. Lamentamos, como les decía al principio en el mensaje de fuerza a nuestros compañeros, que se recuperen pronto, pero la capacidad de un equipo es reemplazar a sus jugadores, que la idea colectiva esté siempre por encima de cualquier individualidad. Así que seremos capaces de hacerlo con diferentes nombres, pero manteniendo la identidad como equipo. Pregunta para Anthony Silva. El partido ganado ante Venezuela generó mayor optimismo y confianza para hacerle frente a Argentina. ¿Cómo se podría opacar el juego del rival? Obviamente el hecho de terminar con 4 puntos te genera muchas sensaciones buenas, positivas. Así como dijo el entrenador, encontramos muchas cosas buenas durante este combo, cosas por corregir. Pero opacar a un rival obviamente depende pura y exclusivamente de cómo se va a dar el partido y cómo se dará durante el desarrollo, ¿verdad? Creo que, como dije anteriormente, tenemos esa capacidad de poder opacar, de hacernos dueños del partido en algunos pasajes, pero tenemos que saber también que vamos a sufrir en algún momento. Así que tenemos todo el partido en sí en la cabeza de cómo se podría dar, así que tenemos mucha confianza en ese punto. Kevin Ledesma, Radio 1, 650 AM. Profesor Berizzo, ¿con cuántos puntos logrados usted se sentirá conforme en este combo de eliminatorias? Con 6 me gustaría contestar, pero tiene mucho que ver por cómo los consigues a los puntos. Las sensaciones que te quedan dentro del partido. Para ponerle un ejemplo, empatar con Perú nos significó una decepción, pero luego encontramos fuera de casa 3 puntos que nos elevaron el ánimo. A veces irse a lo numérico antes de a lo estratégico o al plan de partido es un desgaste, un ejercicio inútil. Primero hay que jugar como queremos, y a partir de jugar como queremos la capacidad de conseguir puntos aumenta. Entonces toda nuestra energía está puesta en jugar los partidos como debemos. Como decía recién muy bien Anthony, sabemos que nos tocará sufrir en algún momento del partido. Necesitamos adueñarnos de la pelota, ser un equipo agresivo, ser un equipo valiente en el uso de la pelota, y ya veremos al final del combo qué dicen las matemáticas. A priori todos los partidos que preparamos los preparamos para ganar, no para rescatar puntos. Así que usaremos el balón, cuando no lo tengamos seremos un equipo agresivo para recuperarlo y plasmar dentro de un partido difícil, obviamente, como lo son todos, y más enfrentar a la Argentina de visitante, nuestra identidad como equipo. Eso es una gran prueba para nosotros, que tenemos mucha confianza en solventar. Pregunta para Anthony Silva. ¿Qué opinión nos puede dar sobre los otros 2 porteros, especialmente sobre Miguel Martínez? Yo creo que tenemos una gran cantidad de arqueros en el medio, en nuestro país especialmente. Hay muchos jóvenes, en el caso de Miguel obviamente, que están teniendo su posibilidad en una selección de mayor, que siempre es algo que no es muy fácil de llegar, que es
son montones de cosas y obstáculos que uno tiene que superar para tener esas chances, y hoy tiene una posibilidad, obviamente, y se ve que está, no sé si decir maduro, para realmente se le ve muy serio en su trabajo, es muy está metido en este lugar que realmente muchísimo desean estar, y bueno, realmente ese es el primer punto que yo valoro de él, al menos hablando de Miguel, ¿verdad? Johnny González, Radio ABC Cardinal. Profesor Berizzo, en las pasadas eliminatorias Paraguay obtuvo una victoria ante la selección local. ¿Se puede sacar o copiar algo del planteamiento de aquel equipo para este encuentro? Sí, la distancia en el tiempo le quita a lo mejor análisis, pero para poder ganar un partido como el que vamos a jugar necesitamos ser valientes en el uso de la pelota, atacar con profundidad, defendernos muy bien, defendernos ajustadamente sobre todo, ser firmes en el balón detenido, hacer daño en el balón detenido, un montón de aspectos del juego que tienes que hacer bien. Toda victoria sirve como estímulo para ir en búsqueda de otra, así que lo tomaremos como un estímulo más para intentar ganar el partido. Pregunta para Anthony Silva. ¿Conoces el ambiente de la Bombonera? ¿Jugar sin público perjudica al local? Bueno, hoy el sistema está utilizando en el mundo entero el tema del estar sin gente. Obviamente es algo extraño para el que está acostumbrado a jugar a ese nivel, pero obviamente hoy se equipara mucho las fuerzas en capacidad, en convicción, en un montón de cosas, obviamente, cuando no existe ese valor agregado externo. Así que creo que a todos, no sé si favorece, yo creo que hay más, en este punto hay que mirar un poco más el tema futbolístico y capacidades de poder sobrellevar el partido independientemente al público o no. Antonio Campos, Radio Nacional del Paraguay, 920 AM. Profesor Berizzo, como el rival es Argentina y de visitante, ¿qué debemos cuidar? Lo que le decía al principio, la capacidad de sus individualidades para imponerse en uno contra uno, que no reciban cómodos, necesitamos ayudas entre nosotros, que no elaboren el juego, que no encuentren a sus volantes con comodidad, que no se adueñen del partido en base al funcionamiento de sus volantes, y después de sujetar todo su ataque necesitamos también usar la pelota con dinamismo, con profundidad, intercambiando movimientos. Así que una cosa tiene que ver con la otra. El partido de Copa América para nosotros significó un hallazgo en que retrocedimos muy bien todos juntos y salimos en velocidad hacia adelante con una transición muy rápida. Así que también en ese aspecto del juego, en pasar de defensa a ataque y de ataque a defensa muy rápido, estará la clave del partido. Anthony, ¿qué conceptos tenés de los rivales de este combo? No, muy claro, o sea, tenemos rivales de muy alta exigencia, el caso de Argentina obviamente y Bolivia también, ¿verdad? Independientemente de los momentos que pase uno con otro, una eliminatoria, tiene que estar pendiente de todo. Tenemos rivales dificilísimos y obviamente cada uno tiene un cuidado distinto por lo que dice el entrenador. Las individualidades son distintas, pero el cuidado y la atención debe ser igual o más alta en cada partido. Emanuel Cardoso, Paraguay TV. Profesor Eduardo, ¿le ve a Fabián Balbuena ante Argentina de titular por lo que viene haciendo en su equipo y su buena presencia física en el área defensiva y para las pelotas paradas en ataque? Sí, le veo muy bien. Fabián ha encontrado en el último mes y medio, 2 meses, titularidad en su equipo, ha demostrado su valía en el West Ham y es una opción para nosotros importante. Pregunta para Anthony Silva. Fuiste fundamental en el partido ante Venezuela. ¿Cómo te sentís para este combo ahora que venís jugando? Bien, contento, sobre todo disfrutando de esto. Realmente es un momento muy bueno para todos, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los que vienen felices y contentos de competir a esta competencia que cada uno sueña. Así que en lo personal por lo menos vengo muy bien físicamente y sobre todo bien psicológicamente. Ignacio Cabo de Vila, Unión FC, Radio Unión 800 AM. Don Eduardo,
Se lo notó un tanto defensivo el partido versus Venezuela, por los defensores que mandó al campo. ¿Se verá lo mismo en Argentina o va a tratar de explotar el buen momento de algunos delanteros? Sí, uno necesita de los delanteros para ganar partidos, necesita del funcionamiento también para ganar partidos. A veces los últimos momentos obligan a cambios defensivos para proteger el resultado, para proteger el juego aéreo. De acuerdo a lo que transite o cómo se desarrolla el partido, uno intenta ayudar al equipo a reforzar sectores del campo para no sufrir. Pero veremos, el partido va a tener ida y vuelta, va a tener, como decía Anthony, momentos donde debamos saber sufrir. La eliminatoria es así, son partidos muy cerrados donde un detalle cambia el trámite, donde un balón detenido bien ejecutado gana un partido. Las diferencias entre los equipos cada vez son menores y en eso tiene mucho que ver el detalle, así que estamos imaginando un partido muy difícil, como lo son todos, pero muy ilusionados. Vivimos en un ambiente muy bueno de entrenamiento, de convivencia, se respira optimismo, salimos de un combo fortalecidos, nos vamos a meter en otro exigente, pero con el ánimo bien alto. Consulta para Anthony Silva. ¿Es este el momento en que ya no quedan dudas de quién es el titular en el arco de la selección, independientemente a los buenos porteros que hay y pueden ser llamados? No, realmente la dinámica actual del fútbol hoy, titulares y suplentes a nivel de selección, yo diría que no se tendría en cuenta, ¿verdad? Hoy tiene una capacidad y una capacidad de elección, como diría, para el entrenador, que puede utilizar cualquier jugador cuando él requiera por diferentes características. Creo que el hecho de estar en competencia siempre te da muchas chances siempre de integrar y obviamente de poder competir con tu compañero previamente, pero igualmente el hecho de titular o suplente a este nivel creo que es algo, no sé, diría, te toca jugar y aprovecharlo y si no, esperar el próximo y aprovechar la vez que te toque. O sea, estamos a un nivel muy alto donde realmente lo importante es que tu selección genere puntos y que se vaya al Mundial, eso es lo más importante. Últimas dos consultas. Ireneo Acosta, Diario de la Nación. Profe Berizzo, terminar el año en zona de clasificación es uno de los objetivos, pasando por este combo. Sí, pero como le contestaba antes, el objetivo es seguir jugando de la misma manera, ser fieles a nuestra idea, adueñarnos del partido y a través de jugar bien uno consigue puntos, y si consigue puntos se mantiene en zona de clasificación. Así que nuestro objetivo es jugar bien, intentar ganar, conseguir puntos y terminar el año con el mismo ánimo con que enfrentamos toda la combo 1 y combo 2, terminar arriba para encarar un 2021 que también será complejo, con muchos partidos, con una Copa América en el medio, pero jugar bien el jueves y jugar bien el próximo martes es nuestro principal objetivo y después conseguir victorias. Pregunta para Anthony Silva. Cuidar el arco de la albirroja no es algo nuevo para vos. Siempre tuviste rivales de cuidado de manera individual. ¿Hoy tenés estudiado a los jugadores ofensivos de Argentina? No, hoy te da la posibilidad de tener cada detalle de cada rival, así que obviamente que el cuidado y la atención que se requiere cada jugador es diferente por características, así que realmente tenemos toda la información de cada jugador, de cada detalle y tener ese mínimo detalle que necesitas para ganar el partido, que te puede cambiar muchas cosas. Así que estamos preparados para este combo y sobre todo ante todos estos rivales que tenemos enfrente. Agradecemos al profesor Berizzo y al portero Anthony Silva. Buenas tardes. La conferencia de prensa del técnico de la selección y el arquero, quien sería titular en el partido frente a Argentina el día jueves a las 9 de la noche. Ya estaremos analizando todo eso. Edgar, con vos. Llegó Carven, la mejor aplicación para comprar o vender autos usados en Paraguay. Descargala gratis desde tu App Store o Play Store y oferta contra oferta al precio que más te convenga. Carven, usados al toque, con el respaldo del grupo Garden. Verano sin cortes, generadores Kohler a gas de 18 kVA, generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima.
En De La Sobera seguimos sumando sueños, seguimos sumando confianza, seguimos trabajando. Además sumamos 5 nuevas concesionarias a lo largo del territorio nacional. Catuete, Hernandarias, Pedro Juan Caballero, Renault Casa Central, JCB Casa Central. De La Sobera seguimos sumando. Encontranos en cualquiera de nuestras 18 concesionarias o nuestra web www.delasobera.com.py. De La Sobera seguimos sumando. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios. Extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de la Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Recicolor Pinturas, trayectoria de casi 13 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Recicolor Sister ofrece más de 30,000 colores en varias líneas de productos. Recicolor Pinturas da color a tu vida. Todos buscamos la mayor eficiencia y calidad superior a la hora de elegir un combustible. En Petrosur encontrás el menor precio del mercado con calidad internacional certificada por Bureau Veritas. Aprovecha y llena el tanque de tu vehículo en tu estación preferida Petrosur. Petrosur, vayas donde vayas. ¿Qué estás esperando para pasarte a Claro? Aprovecha esta oportunidad y paga 60% menos en tu plan de hasta 2022. ¿Sabías que si te pasas ahora a Claro pagas 60% menos por 18 meses en todos los planes desde 3 gigas? Pásate ya a Claro, paga menos, pásate a Claro. Bueno, interesante la conferencia con Berizzo, principalmente el técnico de la selección, porque él habla de ser atrevido inclusive contra Argentina, ¿verdad? Sí, recordando lo de la Copa América, algo que ayer en conferencia de prensa también recordó el asistente de Scaloni, Roberto Ayala. Digo, Paraguay te sale a jugar de igual a igual, puede ser más peligroso Ecuador, y recordó el tema de la Copa América, justamente donde, recordemos, el empate se dio un penal no claro. Derly González rompe penal, se le atajó a Armani. O sea, en aquel empate Paraguay fue superior en los 90 minutos y se quedó con ese recuerdo Argentina, y creo que Berizzo se aferra a eso también, porque como estaba diciendo ayer, no hay mucho que perder, ¿verdad? Está el tema de... O sea, por eso anoche creo que... vas a sufrir, sí. No, o sea, en los números previos vos ponés partido perdible y contra Bolivia tenés que ganar. Sí, y buscarlo... Y hasta para mí es negocio un empate contra Argentina y ganarle acá a Paraguay. A Bolivia. No, que Paraguay le gana a Bolivia. 8 puntos en 4 fechas sería muy bueno, y mantener el tema de la localidad, pero como Berizzo ya lo hizo alguna vez en terreno neutral, creo que también va a salir a buscar el partido varios metros adelante. No creo que modifique su propuesta que vemos en cada partido, por más que sea ante Argentina en Argentina. Yo por eso venía insistiendo con el tema del partido del Mineirão, y uno hasta ya sabe de memoria cuál fue el mediocampo, quiénes fueron los extremos. Por eso colocaba a Matías Rojas en el equipo. No habría que descartar lo de Rodrigo. Richard fue el otro volante para ese encuentro, y el desafío me parece que también pasa por la disponibilidad de los jugadores. Creo que se va a consolidar lo de Junior por izquierda, más allá de la plenitud de Arzamendia. Vos sabés que Johnny nos está pasando acá una configuración. ¿Cuál es? Fernández, pero no sé a qué se refiere. Ante Argentina, la de la Copa América. Que sí, me pareció muy raro. Nos mandó la configuración contra Argentina en aquella ocasión. Sí. Fernández, Gatito, Piris, Gómez Portillo, Junior Alonso y Arzamendia. Derly González, Richard Sánchez, Rodrigo Rojas, Matías Rojas, Almirón y Federico Santander. Claro, en realidad por eso decía, aquella vez jugaron 4-4-1-1. No, o sea, 4-4-3-2-1. No, en realidad jugamos 4-5-1 o 4-3-3, como le gusta al técnico llamar. Derly por derecha y Almirón por izquierda. Siempre cito, recuerden el gol de Paraguay, desde dónde pica Almirón y cómo atropella a Richard Sánchez. Y los tres del medio fueron los Rojas, Matías y Rodrigo, y Richard. Atrás, Piri jugó para anular a Messi. Arzamendia jugó por la banda, donde terminó cayendo Lionel Messi.
y Gustavo Gómez con Junior Alonso. Pero estamos hablando de un equipo que seguramente va a proponer porque es el fútbol que siente. Por eso decía, yo creo que pasa mucho por la disponibilidad, porque a mí me da la sensación que con el caso de los laterales sí se aplica eso de si están todavía un 60-70% y el riesgo por la naturaleza de la lesión de la cual se están recuperando los laterales de Cerro. No es el tema de resguardar por menospreciar un partido sobre el otro. Pero si hay alguien que, si lo pones el jueves, haya peligro de no llegar para el martes, sí me parece que podría resguardarlo. Porque tanto Espínola como Arzamendia son laterales más ofensivos que defensivos. Entonces, desde allí, yo creo, y tiraba mal lo de Junior Alonso por el oficio que tiene. Pero ayer estábamos hablando que Juan Escobar o Robert Rojas, ya que se habló mucho del conocimiento del mercado argentino. Alonso, si te descuidas, en la época pasada jugó más de lateral en la selección que de central, ¿verdad? Que está en esta nueva era. Y ver si lo de Espínola, Gustavo Gómez fijo. Estoy viendo, por ejemplo, el tema de Argentina, que tiene muchas dudas por las dolencias. Lo único que están asegurados son Armani, Montiel, lateral derecho de River, Otamendi central, De Paul, Paredes y Ocampos. El resto, signo de interrogación. ¿Messi también? Y Messi entre algodones, decía hoy en la práctica esta mañana. Seguramente va a aparecer, pero está con el tobillo ¿Y el otro maltrecho. zaguero, Martínez Cuarta? Martínez Cuarta está dice, viene, entrena y juega, por eso porque dio negativo su hisopado. ¿Argentina contra quién juega? En Italia. Argentina tiene que jugar contra Perú en Lima. Por eso está complicado el tema. ¿Cómo complicado? O sea, ¿vos crees que Argentina prioriza más Perú que Paraguay? No, yo lo que veo es que el equipo que están poniendo ahora mismo tiene muchos signos de interrogación, y por eso citaba que son 5 los jugadores que están asegurados. No, seguramente debe priorizar el tema del estado de sus jugadores, porque estaba viendo la próxima fecha que arranca en marzo, y ahí está complicado. Argentina, por ejemplo, tiene Uruguay y Brasil la próxima, así para ellos este combo es muy muy importante en los dos partidos. No está para priorizar. Di María sería suplente. Hablando un poco de lo que pondríamos nosotros en cuanto a lo que puede poner el rival, porque también se jugó aquel partido, el de Argentina-Paraguay. Era quizá una Argentina menos ensamblada que esta, pero Paraguay también venía del partido con Qatar, ¿verdad? Si no me equivoco, sí, que había sido tan decepcionante, sí, en aquella ocasión, y hizo un gran partido contra Argentina, que reitero lo tuvo que haber ganado, y era partido por los puntos muy importantes. Yo pongo en cierta duda la posibilidad de que se salga un tanto de su formato, de su estilo Paraguay ante Argentina. ¿Pones en duda? Pongo cierta duda, porque ¿Vos crees que vamos a jugar más a la retranca que lo no a la retranca, pero yo creo que te puede invitar por el estilo de Argentina a esperarlo un poco. No digo entonces vos poner en duda que siga con su esquema. Yo pongo en duda. Yo por eso utilicé ese término para que se entienda más fácilmente. Pero en la conferencia dijo otra cosa. Él habló de ser atrevido. Sí, pero los técnicos sabemos que en el discurso pero una vez hasta ahora vino o sea, cumpliendo con lo que dijo. No. Sí. Hay partidos y partidos. Está Argentina, está Messi. Pero es cierto, no la Argentina de antes, pero esta Argentina, pero yo siempre digo, vos mirás la tabla y vos decís Brasil y Argentina 6 de 6. Sí. Pero esa la diferencia. Pero Argentina le ganó a Ecuador, es cierto, le ganó apenas 1-0, Sí. Y se fue a La Paz a ganar la Bolivia 2-1. Pero vos sabés que te van a atacar. Pero esta Bolivia es, mira, pese a tener el tema a la altura, es una selección muy pobre. Vos sabés que te van a atacar. De las peores que tuvo Bolivia en los últimos años. Yo te decía que peor que la pasada y mucho peor que la de Brasil 2014, o sea, no tiene ni una comparación. Por eso y Argentina es un equipo experimental todavía, un equipo... Claro, vos decís, Brasil tiene 6 y Argentina tiene 6, y vos decís, bueno, sí, los dos pasan cambiando. Brasil sí es un equipo ya ensamblado, Brasil sí es un equipo que sale de memoria, Argentina no. O sea, Argentina, vos ves cómo llega el empate en La Paz y es un accidente. Pero no voy a caer en ese lugar común la peor Argentina del último tiempo, no.
Tiene muy buenos jugadores Argentina. Está en una etapa de transición, no quiero diferenciar, pero para que después te dicen los muchachos, como pasó con Perú. Ya no es igual. Messi estando hay que tomar siempre todos los cuidados. Messi puede ser la magia. Viene Di María. Son jugadores 2 años atrás nomás te digo. A lo que hay que respetar siempre y tomar muy buenos jugadores. Yo decía Lautaro, me callo. También, bueno, estamos sumando. Estamos sumando. Yo lo que digo nomás es que te puedes invitar a esperarlo porque con espacio, vos sabés que Argentina te va a buscar. Al equipo de México ya le ganamos, hermano. Ya sé. Si querés te hago recordar el gol de Denny González. Por supuesto le ganamos, pero nos costó también Villar, todo atajado un penal. No, Dani, por favor, una corrección histórica. Quiero decir nomás. No, que no estaba Messi esa vez. No estuvo. Sí. Porque no digo que coloquemos 2 Scania enfrente del arco, no digo que pongamos 2 buses frente al arco, pero te puede invitar al partido por el rol protagónico que va a intentar asumir Argentina y que te deje cierto espacio para esas corridas. No saldría a buscar. Y después una defensa, mira. A los técnicos. No. Cada partido tiene su propia historia. Hay que saber. Hay que saber jugar. No es el fútbol que te va todo para adelante. Nadie con inteligencia, saber entender los momentos, interpretar las acciones. Yo no voy a discutir con él. Hablen ustedes con él. Así no, porque tiene la misma cuestión. Se puede tener acá, puede pensar diferente. Pero vos decís salir a buscarlo, loco, nadie está planteando salir a buscar, de hecho. Pero acá me está tratando Maño Ruiz, Bruno, entonces me tengo que defender. No, porque vos decís, entrar a defender, pobre ver la posibilidad. Maño Ruiz, que en paz descanse, ¿verdad? No, por eso dije, hice la aclaración. Correcto. Quiero ser bueno, pero igual, el Lino Herrera ayer vos diste la efeméride. Sí. También que en paz descanse, y cada vez que uno recuerda a Catenaccio, creo que Lenny Herrera fue, o sea, no tiene nada que ver que esté descansando en paz, está bien recordarlo del Maño, porque fue real, y más, puede poner como palmarés que clasificó al Mundial, ¿verdad? Pero, claro, yo lo que voy nomás es que Argentina, por ejemplo, Tagliafico está en duda. ¿Quién es el lateral izquierdo? Pitón, y después hay otro que no sé quién es, o sea, no da para esperarlo tanto Argentina. Yo creo que salía a buscar. Vamos a ser atrevidos. Vamos a ser ¿Qué tenemos que perder? Golpe a golpe, dijo. ¿Qué tenemos que perder? Fíjate, creo que Pitón jugaba en San Lorenzo hace poco. Pitón jugaba en San Lorenzo, sí. El que jugó contra Cerro. La serie contra Cerro. Y bueno, imagínate qué diferencia hay entre Romero. Te sale con su no, pero no tiene nada que ver eso. Tiene más miedo que vos le llamás a la guerra y va a correr. No es miedo. El fútbol es pura inteligencia, tenés que usar la cabeza. Los partidos son distintos. Nadie, Ariel, ¿quién está diciendo que va a salir a lo loco? Algo me está tratando de apatria, mezclando las cosas. No tiene nada que ver con patriotismo. Bueno, ¿cómo querés jugar vos contra Argentina? Yo estoy diciendo que yo no despreciaría la posibilidad de esperarlo un tanto en la mitad de la cancha. ¿Viste? Dejarlo venir y ahí meterle pelota a Almirón, si juega Espínola, que vaya Espínola, tomarlo mal parado. Que vengan. Porque también hay un tema. O sea, vos le querés dar la pelota a Argentina. Le quiero dar que venga. Es como darle el elemento de ataque a tu rival. 2-3 toques ya hacia el área. Yo estoy en total desacuerdo con vos. Perfecto. Yo primero lo que había una foto, había una foto, Dani, y me refiero a Dani que tiene más memoria, de Messi en ese partido con Paraguay en la Copa América. ¿De Chile? No, en Brasil, que estaba rodeado por jugadores paraguayos. Se hizo muy famoso en Argentina la foto. Voy a buscarlo. Porque lo marcó muy bien y era, claro, los jugadores chilenos sí. Y estaba lejos Messi del arco de Paraguay, porque ese partido Paraguay lo tuvo muy lejos a Messi. Me acuerdo que la primera fue Arzamendia jugó muy bien en la marca. El gol nace en un contragolpe extraordinario y Argentina mal parada en la corrida de Almirón y rompiendo línea llega a Cachorro para meter la más importante fue el contragolpe. Sí, por eso. Que es lo que le falta ahora a Paraguay. Paraguay por el equipo de la posesión y la falta de sorpresa, ¿verdad? Pero yo creo que Argentina va a salir a... Pues yo le pregunto una Argentina cosa. va a dejar ese paso que vos estás reclamando. ¿Cuánto tiempo Paraguay presiona de esa manera, como se dice ahora, intensamente? ¿Cuánto tiempo sostiene? Pues a mí me parece que hay un desfasaje también en la presión, que de repente no se sostiene por mucho tiempo. Es cierto, no hay un equipo en el mundo que te puede a ese nivel de 90, pero también habría que saber más intercambiar, porque después se baja totalmente el nivel. Yo no creo que, Paraguay es un equipo que presiona alto pero corto, porque justamente lo que hizo bien en los dos partidos anteriores es que
gracias a esa presión, recupera el balón casi siempre en territorio contrario. Pero allí es donde vamos a ver el tema del vaso vacío o lleno. En vez de dar ese salto cualitativo para una ocasión de peligro de gol, daba el pase hacia atrás. ¿Qué ganabas con eso? Mucho tiempo de posesión. ¿Y qué perdías? Sorpresa a la hora de atacar. Yo me diferencio a lo que sostuvo Ariel, pero no solamente por una cuestión de nos vamos a enfrentar a un equipo que no es Brasil, y cuando hablo de Argentina y Brasil hablo de los conceptos de Brasil tiene a un super técnico, Argentina tiene a un técnico. Brasil es más equipo. O sea, más técnico, Argentina, todo tiene Brasil es superior ahora. Si vamos a una cuestión, Berizzo es más técnico que Scaloni, hasta desde la formación, y así podemos encontrar varias cuestiones para decir, respetando la historia de Argentina. Pero Argentina tiene más plantel en contrapartida. No, claro, o sea, pero no es precisamente un cuco, no es Venezuela en Mérida, pero tampoco es que vamos a enfrentarnos a una selección como, ya que ustedes lo mencionaban al Maño, no es que vamos a jugar contra la Argentina de Bielsa o de Peckerman, probablemente los últimos dos grandes técnicos que tuvo la selección argentina en ese rol. Voy al tema de la consolidación de la idea. Me pongo un rato del lado del jugador que compra el discurso, porque eso es muy importante, que el jugador le crea al técnico. El técnico, ¿qué fue lo que sostuvo desde que asumió, con el paréntesis que tiene una Copa América, donde hay mata-mata, donde puedes clasificar inclusive siendo uno de los peores, como fue Paraguay, con un empate de Ecuador y Japón? Yo quiero la pelota. Yo siempre me voy a recostar en aquellas declaraciones post partido contra Venezuela, donde Gastón Jiménez dijo, nosotros, la idea del técnico y nuestra idea es jugar de la misma forma de local o de visitante. Me imagino con el hambre que tendrán estos jugadores de mostrarse. En el caso de algunos como Gastón Jiménez, no va a estar Cuba, pero de esto de ganarle un poco a la selección que no te tuvo en cuenta, y yo ahora con el tema del árbol genealógico defiendo esta camiseta. Quieren y saben que el técnico siempre sostuvo esta idea de yo quiero ser atrevido, yo quiero tener la pelota, yo quiero ser protagonista, y si por ahí el técnico dice, muchachos, el jueves jugamos, exagerando un poco en el tema de los buses o la Scania o la retranca, va a ser muy nocivo para el grupo. Va a ser muy nocivo que justo en este partido, donde tenés que consolidar, porque yo me acuerdo, acá mismo cuando debatíamos lo que había dejado el primer combo, dijimos, bueno, mira, hace un buen rato que Paraguay no juega con laterales puros, hace un rato muy grande que contra los equipos del Pacífico no tenemos tanto tiempo en la pelota, y uno de los argumentos para contraponer era, sí, pero ¿a quién lo que le sacaste la pelota? Y vos decías, no, pero Perú y Venezuela históricamente tenía más la pelota cuando teníamos inclusive mejores equipos. No, pero Perú puso un volante más cuando no vino Flores. No, Venezuela en vez de ponerle a Soteldo puso a otro volante central. Perfecto. Porque si contra Argentina tenés más tiempo el balón, yo creo que ahí ya se va a despejar esa duda que plantea Ariel. Pues yo creo que vos estás un poco en esa idea de, no, pero es Argentina, voy a ceder. Entonces, hasta desde la idea que quiere imponer el técnico, porque esta es una selección que está buscando una identidad y que mostró algo en el primer combo. O sea, para mí sería contraproducente ir en contra de lo que se está declarando, y hasta ahora Berizzo ha sido coherente con lo que declaró y con lo que se vio en el equipo. El otro punto, y me parece que viene como anillo al dedo, el tema de lo que ustedes planteaban y el gol de Cachorro. Yo no sé si Argentina va a adelantar tanto las líneas. Hay que recordar que ese partido contra Ecuador, la misma prensa y el público quedó bastante, no te digo molesta, pero insatisfecha, porque Argentina llega a un gol bastante temprano, el penal con Messi, y después, ¿qué fue lo que declaró Scaloni? Decía, no, pero enfrente estaba una especie de máster del contragolpe como el Faro. Yo no me iba a arriesgar. O sea, Argentina no es la de Bielsa, no es un equipo que va para el frente. Es un equipo que tuvo lo que todos los equipos que juegan de local sueñan, un gol tempranero. Y después, según los que vieron todo el encuentro, fue un partido bastante aburrido, porque Argentina seguía jugando con el yo lo vi al partido, Argentina mucha tenencia, pero casi sin llegar. Tuvo tres remates al arco peligrosos. Y después Ecuador, que tiene buen físico, se le vino encima y los últimos 10 minutos lo pasó defensivamente a Argentina, ¿verdad? Pero Argentina es un equipo difícil de descifrar. Primero que ellos no solucionaron todavía el tema de Messi,
de tenerlo lejos del arco y no poder cómo acercarlo. Y cierto, Messi ya no es el de antes. Hoy está en un rol más de pasador de pelota que el tipo que te gambetea por la 3 o 4, por la lentitud, Federico, él es mucho más lento ya no es el mismo por Messi. eso busca otro lugar de la cancha, y eso es lo que no puede todavía Scaloni, ni en el Barcelona tampoco se puede dar, ¿verdad? De hecho, los goles fueron todos de penal, ya no tiene esa impronta de sacarse de dos y rematar al arco, que lo hemos sufrido en un par de partidos alguna vez. Pero yo no veo, es más, aquel partido con Paraguay fue la primera que Berizzo puso un marcador central en el medio que era diferente, que era el Cachorro. Y él dijo, repitió lo mismo contra Brasil, que hay veces que tiene que cambiar, porque él admitió que los dos partidos donde cambió en algo fueron contra Brasil y contra Argentina, que fueron los dos partidos ante los más encumbrados, pero dos partidos que nos quedaron como saldo positivo a pesar de no haber ganado ni uno de los dos. No, por eso yo creo que Argentina, más con lo que sufrió contra Paraguay en la Copa América y por lo que se vio en su primer partido de local contra Ecuador, yo no lo veo tan... Claro, no va a dejar espacio, para que uno diga, va a buscarse un equipo corto. Un equipo corto va a buscarse. Entonces, o sea, por eso con buen retroceso y con salida lenta, pero asegurando la pelota. Yo lo vi así contra Ecuador, por ejemplo. Contra Ecuador, un equipo que aseguró la pelota, pero que no tuvo una salida allí a lo loco. Por eso capaz que el partido fue bastante flojo en aquel momento. Dos mediocampistas de marca, se le cayó el carrilero por el sector izquierdo, Ocampo juega por la derecha, Lautaro, si está en condiciones normales, va a jugar por el medio, no se sabe quién va a jugar por Tagliafico. Montiel sí, es un lateral que a mí me gusta mucho, el de River, muy ofensivo, muy rápido, y seguramente pensando en lo de la Copa América y lo de Almirón, ¿verdad? Que era otro lateral, en aquel partido creo que era Foyt, el lateral, que no lo pudo ver Almirón en aquella gran corrida. Y después hay que ver juego aéreo, un montón de cosas que se van a ver, pero un partido donde los dos equipos paraguayos, se sabe cuál es la idea. Argentina, tenencia de pelota y aprovechar los buenos jugadores, pero no es un equipo definido que vos digas, así como estábamos hablando, no es un equipo que vos digas cuál es la receta para jugarle, porque es un equipo que todavía no tiene una identidad. Vos podés cuidar la diagonal de Lautaro, eso que podemos gire. aprovechar, eso es lo que y podemos eso es lo que yo aprovechar. digo, claro, porque a diferencia Otamendi está en franca decadencia. Vamos a esperar, están esperando por Martínez Cuarta, no tiene lateral izquierdo, entonces está línea para también puedes dañarlo más con espacio, tener algún momento, puedes tomar como una suerte de que forme parte de una estrategia, ¿no? Vamos a ver qué dicen los amigos del WhatsApp. Si están a favor de Ariel, que entremos a jugar a la retranca. No, manipulación. Eso no permito. Vamos a yo no dije retranca, aclaré perfectamente. No estoy diciendo que pongamos dos cañas frente al área. No, déjame yo aclarar, porque no conducir el programa. No te dejo conducir, pero por favor no inventen cosas que yo no estoy diciendo. Pero vos dijiste, vamos a dar la pelota, vamos a defendernos y que jueguen ellos a mitad de terreno, y si vamos a pegarle, vamos a buscarle espacio. ¿Y qué eso es? Es colocar dos buses frente al arco, es esperarlo un poquitito en la mitad de la cancha, explotar los espacios que el rival va a dejar, porque yo creo que Argentina como local tiene la obligación de intentar tener un rol más protagónico. ¿Cómo querés que plantee, por favor, el sondeo al amigo al WhatsApp? Mi postura y la postura de ustedes. Esperar una mitad de la cancha porque vos hablas y explotar los espacios. Como si nuestra postura fuera un partido sanguíneo. No. Yo no dije nada. Acá alguien me provoca de Bruno con su planteamiento, porque me dejan mal ante la gente. Vos te pones muy nervioso. Tener una especialidad de sacarme de quicio. Entonces, a la defensiva, ¿cómo querés que ponga? Esperarlo un poco a la Argentina. Entrame Edgar 10 menciones, esperarle un poquitito. Y para todos nosotros los fanáticos del fútbol, el 9 de noviembre del 2019 se jugaba en Asunción la primera final única en la historia del fútbol sudamericano, la final de la Conmebol Sudamericana, que se jugó en Paraguay, porque creímos en nosotros, lo logramos y tuvimos la copa en nuestra casa, porque creímos en Paraguay y demostramos que se pudo. Conmebol cree en grande. En el Mariscal le ponemos corazón a todo lo que hacemos. Por eso, con nuestra promo de fin de año, hasta el 31 de diciembre, por tus compras a partir de 100.000 guaraníes, podés ganarte un departamento a estrenar totalmente amoblado. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción.
En mi tienda Visión.com encontrás lo que buscas y miles de productos más. Desde la comodidad de tu casa podés abonar con todas las tarjetas de crédito y prepagas del mercado. Y con la tarjeta de crédito de Visión Banco tenés todos los jueves de noviembre 30% de ahorro y hasta 12 cuotas sin intereses. ¿Qué esperas para registrarte en www.mitiendavision.com y aprovechar los mejores beneficios y promociones? Para más información, llámanos o escribinos al WhatsApp 414-3000. Cocina todo tipo de carnes con los saborizadores con bolsa para horno Arcoiris. Sacás del envase, agregás los condimentos a la carne, metes en la bolsa con verduras, papas o como lo desees. Cerrás con el precinto, pones en la fuente y metes en el horno. En 1 hora tendrás una carne jugosa y sabrosa. Nuevos sabores para pollo con orégano y limón y para carne de cerdo. Seguinos en redes sociales. Arcoiris, con sabor y confianza. Contigo, gana tiempo y llegas haciendo tus gestiones desde mi cuenta. Ingresa a micuenta.tigo.com.py y pagando tus facturas recibís 2 gigas de regalo, o adhiriéndote al débito automático recibís 3 gigas de regalo por 7 días. Increíble todo lo que podés hacer contigo, Tigo, en todo lo que te mueve. Y de esa, sigue pensando en vos. Podés obtener 50% de descuento en los intereses de tus cuotas abonando desde 2 cuotas por todo el mes de noviembre. Aprovecha esta gran oportunidad. Entérate más, escribinos al WhatsApp 0972-413-100 o ingresando a idesa.com.py. Idesa, máximo respaldo sin inversión. Ver bases y condiciones en la web. Atendé cómo llega el grado de manipulación, Ariel. Él se hace la víctima. No, yo creo que él ya, su caso ya es para un psicólogo. No. Porque sabes que... Mira, si mi caso es para psicólogo, yo no sé, bueno, entonces ¿para qué caso? Pero ¿sabes por qué te sos manipulador? Porque ¿sabes qué dice acá, por ejemplo, un amigo en WhatsApp? Mira, te voy a leer. Andá a hacerte de loco con Argentina a ver con cuánto te venís. Y justamente por eso aclaró Federico, nosotros no estamos proponiendo un partido en el que vamos nosotros ir a atacar a lo loco, a ser sanguíneos, como decía un partido. Yo tampoco estoy proponiendo la retranca. ¿Cómo fue que vos dijiste? Medio, ¿cómo que vamos a medio que esperar? ¿Cómo fue la palabra que utilizaste para el sondeo? Esperar un poquitito y salir de No, contra. la palabra que usaste hace rato, ¿cuál fue? ¿Cuál? Yo no dije la retranca, aclaré perfectamente por un preconocimiento que tengo del caso de que no era para instalar 2 buses enfrente, no es para meterse atrás en el área y colgarse el travesaño, sino que tomar la cierta. ¿Cuál es la palabra que usaste recién? Esperarlo un tanto a la mitad de la cancha. No, la palabra para el sondeo, ya que vos no querés que yo diga, porque yo supuestamente para vos manipulo tus palabras. Entonces, ¿cómo fue cuál fue tu...? Decirlo, ¿cómo quiere que juegue la selección? ¿Cómo quiere Ariel Mareco o cómo quiere...? ¿Y cómo quiere Ariel? ¿Cómo fue que esperarle dijiste? un tanto a la Argentina? Esperarle un tanto, mira, tipo mexicano le salió. O sea, sondeo Ariel Mareco, alias Sepulturero. Esperarle un tanto a Argentina. Esperarle un poco a la Argentina. Ahí está. Esperarle un poco, ahí está. Esperarle un poco. Un poquito. Para vos, Federico, en una frase así como la de Ariel, ¿cómo resumí tu planteamiento contra Argentina? Y después quiero hablar sobre, ayer mencionamos cuál es el equipo que cada uno quiere, pero la pregunta de hoy ya es, porque estamos a 48 horas y algo más del partido, es cuál es el equipo que creen ustedes va a poner Berizzo, porque Arzamendi ya está, yo no sé si él va a llegar, Junior Espínola va a llegar, dejó traducir que podía jugar Junior como lateral izquierdo. En una parte, creo, el técnico. Sí. Bueno, después Martín va a sacar la frase más importante de Berizzo. Sí. Y hay una parte donde él habla del atrevimiento. Federico, ¿cuál es para vos tu sondeo? Apretarlo, ahí punto. Muy bien, hasta ahora tenemos medio esperarlo. ¿Cómo fue? Es que no me queda. Esperarlo un poco. Déjame. Me pone también, me saca también. Esperarlo un poco a la Argentina. Bueno, esperarlo un poco a la Argentina. Federico. Apretarlo, sí. Dani. ¿Cuál sería tu frase? Protagonista. Yo también me quedo con eso. No, que para vos sea protagonista. No me quiero irse a esperar y a entregar a la Argentina y así como dice Ariel, el juego inteligente. No, ¿qué juego inteligente? Mientras vos estás pensando en la inteligencia y le das la pelota a Argentina y nos vamos atrás
Argentina te puede hacer un gol y se acabó tu... Tenés una necesidad de sacarle de quicio. Tenemos que cambiar todo otra vez. Tenés que cambiar todo, no apuramos. Y hacerle un gol a Argentina cuesta mucho más 1-0 como así contra. también si le tomás mal parado, metés una buena contra, definir, pues está re 1-0. Una buena contra, sí, ahí lo que te contradecís, pero vos decís una buena de contra quiere decir que vos querés jugar. Decidiste nada, claro, y en parte sí, si vos o sea, y bueno, entonces reconocés, blanquear. Estás en tres, no, pero la retranca no. Retranca es como jugaba. No, pero vos dijiste, vamos a defendernos ahora. Volante, nos fuimos a empatar. Bueno, pues si le das la pelota y te defendés, ¿qué es lo que eso es? Jugar la defensiva. Depende de dónde colocas tu última línea. No, jugar la defensiva. ¿Cuál es el parado de tu equipo? Ariel, habilitame, WhatsApp. ¿Vos qué querés hacer con la pelota? Yo quiero recuperar y eligiendo el momento llegar a 3-4 toques. Y habrá momentos en los cuales también hay que sacarle el ritmo a la Argentina. No, por eso que tiene muchos matices en el fútbol. No es todo rojo y no es todo azul, sino que hay distintas variantes que se pueden ir desarrollando en función a las situaciones. Claro, yo cuando hablo de apretar también son... Es un lapso de 15 a 20 minutos. Si no consigo la diferencia ahí, pues obviamente que va a haber un momento que va a cambiar. Los 90 minutos no son iguales nunca, y si hay un gol a favor o en contra, en ese lapso cambia también mucha postura. El tema es dónde parar inicialmente el equipo, eso está bien, y vos querés esperar. Yo esperaba esta idea de Dani, pero de Ariel te juro que no esperaba. Te juro que, porque viste que Dani pues es comedido, si no pudimos meterle piloto, a Perú local, vamos a ir peor Venezuela en los últimos años, imagínate si a Argentina le vamos a manejar el partido. ¿Pero quién habla de meter en su arco, Ariel? Por favor. No, que dice una persona. ¿Pero quién habla de meter en su arco? Bueno, pero yo leo lo que me dicen. No. Jugar lejos de tu arco es diferente a meter en su arco, ¿no? Jugar lejos de tu arco en este tipo de partidos es muy auspicioso. Yo quiero que... Lo consiguió alguna vez Marcarían en aquel año 2000, donde Paraguay hizo un primer tiempo sensacional. No son muchos los que consiguen también esa cuestión. El de Córdoba, si vamos a ir también, se gana de contragolpe, ¿verdad? Sí. Pero era otra realidad y se aguanta después al estilo Maño, ese partido como lo aguanta al final Paraguay. Pero si vamos de la Copa América, el terreno neutral, sin público, un equipo híbrido todavía argentino, Paraguay no tuvo muchas situaciones como para buscarlo. Ecuador, mira, Argentina le ganó yo no sé si ustedes vieron ese partido Argentina-Ecuador. Yo vi el partido, sí. Bueno, y decime, Fede, los últimos 15 minutos Ecuador con potencia física, porque también es un equipo que no tiene mucha potencia física. Yo te dije el doble 6 de Paul con Paredes, que son jugadores técnicos, todo, pero no son como los volantes por ahí que te podía meter antes. Y Otamendi fue el único que salvó, Otamendi sí, rechazando dentro del área cuando Ecuador invadió el área argentina en los últimos 15 minutos. Ecuador con mucha fuerza también, poca técnica en aquella búsqueda, pero estuvo raspando, intimidó, estuvo los últimos 15 minutos cerca del área argentina en el 1-0, que fue un partido, repito, áspero y aburrido. Lisandro Martínez del Ajax es el convocado, mejor que Tagliafico. Es un avión como lateral, dice Johnny. Ya estamos con los amigos del WhatsApp. Nuevos rones de Tres Leones, coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas dentro de una botella. Tres Leones Ron, te invitamos a seguirnos en redes, @Tres Leones. Internet personal, con la red de fibra más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consulta los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es que Infase de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Volvió la ruta de la caña con Fortín. Vivió una experiencia diferente. Descubrí la heroica Piribebú y los cañaverales y bodegas Fortín. En la ruta de la caña aprenderás sobre la caña paraguaya Fortín, porque es el único ron paraguayo premiado del mundo. Disfrutarás de música paraguaya, bailes, bocaditos típicos y de la barra de cócteles Fortín. La única ruta de la caña es Fortín. Visita nuestras redes para más información. Hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya: valientes, soñadoras, románticas, barete, madres, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco pirebay. Son 1000 cosas a la vez, todas son cuña guapa. Por eso, Indega rinde
homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba cuña guapa que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Tenés un giro que enviar o recibir. La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289-1000. Miren, para enfrentar un partido de esta importancia con futbolistas de alto nivel como los que vamos a enfrentar, lo primero es equiparar muy bien los unos contra unos, encontrar la respuesta defensiva a la calidad de sus atacantes, luego ir a imaginar lo táctico que sucede dentro de un partido. No desconocemos la calidad de nuestro adversario, pero también sabemos que somos un equipo muy dinámico, muy agresivo, de un gran ida y vuelta. Hay que imprimirle al partido la velocidad a la que nos gusta jugar, hacer posesiones largas y profundas, y como te decía al principio, para enfrentar un partido como este necesitamos sentirnos dueños del balón, necesitamos jugar con el convencimiento de que lo que hacemos... Retrocedeme esa parte, totalmente al revés de lo que dice Ariel. Viste, gracias a Dios que Berizzo tiene lectura a otro partido. Retrocede, por favor. No desconocemos la calidad de nuestro adversario, pero también sabemos que somos un equipo muy dinámico, muy agresivo, de un gran ida y vuelta. Objeción. ¿Qué? Un poquito más atrás, por favor, porque hay una parte que dice primero vamos a neutralizar las individualidades, contrarrestar la calidad defensivamente. Yo voy a decir eso también. Primero es equiparar muy bien los unos contra unos, encontrar la respuesta defensiva a la calidad de sus atacantes, luego... Objeción, Federico, otra objeción dice, ¿qué? Perdón, ¿cuál es la divisional que discuten término palabra? Equiparar, que no es lo mismo que contrarrestar, equiparar es equiparar, retroceder, ya no hay objeción después. Ya no hay. No vamos a escuchar en serio. Claro, yo estoy diciendo en serio, porque si no se altera. Vamos a tener posesión, vamos a tratar de tener posesiones cortas y largas, largas y profundas. Y me parece que eligió bien sus adjetivos calificativos, porque en el primer combo tuvimos posesiones largas sin profundidad. Bueno, entonces, pero dijo ser protagonista y tener la pelota, dijo. Bueno, eso sí, ¿verdad? Entonces, y Ariel quiere totalmente lo contrario. A ver, ya no hay más objeción. Cortar el micrófono, pero cortar el principio. Miren, para enfrentar un partido de esta importancia con futbolistas de alto nivel como los que vamos a enfrentar, lo primero es equiparar muy bien los unos contra unos, encontrar la respuesta defensiva a la calidad de sus atacantes, luego ir a imaginar lo táctico que sucede dentro de un partido. No desconocemos la calidad de nuestro adversario, pero también sabemos que somos un equipo muy dinámico, muy agresivo, de un gran ida y vuelta. Hay que imprimirle al partido la velocidad a la que nos gusta jugar, hacer posesiones largas y profundas, y como te decía al principio, para enfrentar un partido como este necesitamos sentirnos dueños del balón, necesitamos jugar con el convencimiento de que lo que hacemos nos va a permitir ganar, y después de hacer un montón de cosas bien, uno encuentra en el partido el premio. Prioritariamente o a priori, uno debe ser consecuente con su plan de partido, creer en lo que hace. Nosotros somos un equipo de mucha posesión, de mucho dinamismo, y eso es lo que vamos a poner en juego el jueves contra Argentina. Dueño del balón y dinamismo, propone Berizzo. Por suerte Ariel no, nuestro técnico de la selección. Perfecto. Está bien si se llega a aplicar y si se produce lo que el técnico planifica, extraordinario. Pero después estará el resultado y veremos el trámite del partido, y ahí ahora si por ahí no salen las cosas, quiero escuchar. No, pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que ahí caes en un territorio peligroso, que no nos compete eso de voy a esperar nomás que salga. No, yo digo no, ¿sabes lo que pasa? Porque por eso es importante la previa. Claro. Y me pareció interesante que él haya desglosado el tema de emparejar las individualidades, porque ahí un poco lo que hace rato decíamos con Bruno, en individualidades, y ahí no hay falso patriotismo que pueda jugarnos, son más, y vos tenés que arrancar con una obviedad, que no haya superioridad en ese campo de juego, y después aplicar para lo de la parte estratégica. Cuando a vos te enviaban ese mensaje, a mí me llamaba la atención, porque cuando yo mencionaba lo del protagonismo, desde lo que es la posesión, a mí me encantaría que el partido del jueves se parezca a los dos partidos del combo pasado, donde le robamos la pelota al rival,
Por eso también fue interesante cuando Berizzo le agrega lo de la profundidad, porque nosotros tuvimos larguísimas posesiones y casi siempre son dos adjetivos que chocan entre sí. Casi nunca vas a tener una posesión larga que sea profunda, porque casi siempre la profundidad la logras cuando no sos tan previsible con el balón. Paraguay es un equipo que necesita el balón casi como el pez en el agua. No sabe jugar sin pelota. Por eso cuando vos planteabas, yo prefiero esperar, y por eso te hice la pregunta retórica, ¿qué hace con la pelota? Esta es una selección, por lo menos lo que vimos con Berizzo, que no sabe jugar sin pelota. Entonces, desde ese lado, yo creo que Paraguay va a querer robarle la pelota. Y hasta tengo más dudas en Argentina si va a salir a jugar tan adelante por los dos casos que te he citado. El partido de la Copa América en Belo Horizonte y lo que expuso contra Ecuador, que se puso en ventaja y en ningún momento arriesgó. Imaginamos movernos y tener un medio del campo dinámico para evitar la presión argentina, y eso dependerá del buen pase y de la movilidad de todo el mundo. No debería recaer solamente en un futbolista, que en este caso es Junior. Junior es un futbolista de muy buen pase y tanto de central como de lateral podrá ejercerlo con claridad. Yo creo que acá lo confirma Alonso como titular ya. Sí. Recordemos que Blas Rivero, porque me preguntan algunos, Blas Rivero se confirmó lamentablemente rotura de ligamentos cruzados y anterior, y queda entre 8 a 1 año parado. Y hoy tenemos fútbol, que por favor nos envíe, Gerardo ya puede entrar al aire, que después del tema selección, que nos envíe Johnny el equipo, porque mañana juega Olimpia. Mañana juega Olimpia ante el 2 de octubre a las 19:15, y hoy los dos partidos son a las 20:45. Ambos, sí. River Guaireña y General Díaz Libertad. Vamos con los amigos del WhatsApp, Ariel. ¿O tenés alguna otra objeción más que hacer, hermano? No, a esperar lo que pasa. No hay ningún problema. Este jugado está abierto al final de las 24 horas. Sí. No, nadie tiene la verdad en el fútbol. Yo hace rato me sentí como un testigo, perito, o en una oral y pública. Porque escuchar objeción de este lado, objeción del otro lado, y así suelen ser los juicios tipo de películas también. Claro. Yo te lo Bruno un mal aporte. Bruno, yo creo que lo que Ariel quiere decir es que le hagamos partido a Argentina. No tenemos que achicar ante él y hacerle partido y aprovechar la oportunidad. No, es tampoco a la retranca como ustedes nos quieran hacer entender. Gracias. Muchas gracias por su comprensión, señor. Gracias. Ahora mismo Argentina es ganable. No es para tanto. Cierto. Y a Messi, por supuesto, sabémoslo, hay que tratar de, en buen porcentaje, anularle. Pero después es totalmente ganable, no es para tanto. Hoy en día Argentina es ganable. Ya le hicimos ya siempre partido buenísimo en su cancha, en su país. 0972730730. Buenas tardes, Carolina. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal el equipo ahí? Bruno, a Argentina hay que jugar igual. No ya sé el resultado que fue, pero hay que jugar igual. Si por ahí tenemos la suerte, le metemos uno y chao. Porque eso, si no le juega igual, ¿qué va a pasar encima? Y nuestro full, tenemos que sacarle pecho a nuestros cubrebas. Bruno, ¿vos querés que Paraguay se clasifique o vos querés que Paraguay participe de la eliminatoria nomás? Porque si vamos a participar, podemos jugar a la retranca, podemos jugar sin interesarnos en ganar, empatar o lo que sea. Pero si queremos Ariel habrá querido decir. No, por favor. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Y para todos nosotros, los fanáticos del fútbol, el 9 de noviembre del 2019 se jugaba en Asunción la primera final única en la historia del fútbol sudamericano, la final de la Conmebol Sudamericana, que se jugó en Paraguay.
porque creímos en nosotros, lo logramos y tuvimos la copa en nuestra casa, porque creímos en Paraguay y demostramos que se pudo. Con Mebol, cree en grande. En la primera subasta online de 0 kilómetro en Paraguay, tu oferta puede ser la mejor. Chevrolet modelos 2019, ingresa a subasta.asisa.com.py, registrate y puja. Celebramos los 101 años. Asisa, expertos en Chevrolet. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. En Dipio, tranquilos socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675. Ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Epitanderoga Pejareganata Catuete. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. El nombre @tuempresa.com. Visita www.maxidominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. No esperes más, donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picante, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfrutar y compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Para poder ganar un partido como el que vamos a jugar, necesitamos ser valientes en el uso de la pelota, atacar con profundidad, defendernos muy bien, defendernos ajustadamente, sobre todo, ser firmes en el balón detenido, hacer daño en el balón detenido, un montón de aspectos del juego que tienes que hacer bien. Toda victoria sirve como estímulo para ir en búsqueda de otra, así que lo tomaremos como un estímulo más para intentar ganar el partido. De acuerdo a lo que transite o cómo se desarrolla el partido, uno intenta ayudar al equipo a reforzar sectores del campo para no sufrir, pero veremos. El partido va a tener ida y vuelta, va a tener, como decía Anthony, momentos donde debamos saber sufrir. La eliminatoria es así, son partidos muy cerrados donde un detalle cambia el trámite, donde un balón detenido bien ejecutado gana un partido. Las diferencias entre los equipos cada vez son menores y en eso tiene mucho que ver el detalle, así que estamos imaginando un partido muy difícil, como lo son todos, pero muy ilusionados. Vivimos en un ambiente muy bueno de entrenamiento, de convivencia, se respira optimismo, salimos de un combo fortalecidos, nos vamos a meter en otro exigente, pero con el ánimo bien alto. Ahí está, Berizo. Saludos para Miguel Báez, Carlos Dávalos, Antonio Herreros, Ricardo Samaniego en la sintonía. Seguimos con el WhatsApp 0972730730. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo está? Yo creo que a Argentina hay que apretarle el medio campo. Tienen jugadores muy técnicos, pero ya no tienen más Mascherano, ya no tienen más jugadores en el medio campo que te va a recuperar la pelota. Y nosotros, sin embargo, tenemos Hidala, ya Mirona, Romero, que son rápidos y que se vayan y les marquen esos primeros 20 minutos y le metemos un gol. Después Argentina va a salir más y ahí es una gran ventaja para Mirona y para Romero. Bruno, ustedes me pueden explicar, será por qué lo que siempre un equipo paraguayo o selección, cuando se va a jugar de visitante, ¿por qué tiene que regalar espacio y jugar y marcar una defensa? Ariel, pregúntale. ¿Por qué si te vas a ir a marcar, hermano querido, por qué no marcar un poco más adelante? Si la media cancha tenés buenos jugadores, marca hombre a hombre sin pelota y apretarle a los delanteros, y tu primera línea está en el semicírculo del área grande. O sea, yo no entiendo, parece que está en nuestro chip, en
En nuestro ADN parece que está eso de jugar de visitante y hay que ir a retroceder y regalar espacios. Totalmente de acuerdo, por culpa de gente como Ariel. Más oyente, por favor. Muy buenas tardes, Bruno, para vos, para tus compañeros. Yo creo que Ariel tiene razón. Yo creo que nunca en la vida le hemos jugado de igual a igual a Argentina. Ni de local, ni de visitante. Nunca. Siempre jugamos a esperar y a contragolpe. Nunca le jugamos a Argentina de igual a igual. Yo recuerdo un partido en el que Roberto Acuña fue de figura, ¿te acuerdas? Ese partido se le jugó igual a igual y se lo superó a Argentina con Marcarián, por eso recordaba, Marcarián 1-1 gol del Toro Acuña y empató Aymar para Argentina, pero el primer tiempo fue sensacional de Paraguay. ¿Qué año fue eso? 2 pelotas en los palos, me acuerdo. 2000. Tiro de Pepe Caroso, año 2000, sí, agosto del 2000, cancha de River. Esa fue la jugada cuando Tabarelli le quita un gol increíble a... Sobre la hora a Samuel. Aquel Eso. primer tiempo fue de igual a igual, incluso Paraguay fue superior a Argentina. Me acuerdo, la gente argentina no entendía qué pasaba, cómo tocaba Paraguay la pelota en la mitad de la cancha y el par de delanteros que tenía en aquel entonces. ¿Qué tal, Carlos y su equipo Radio Cardinal? Yo creo que si le empatamos a Argentina, le vamos a sacar buen resultado, porque le empatamos acá en Perú, porque Perú es más grande que Argentina, en mi opinión. No, señor, así vamos con lo. Buenas tardes, Bruno Blasco, no se saluda. Argentina no es más Argentina, Bruno, se terminó Messi. Totalmente. Pago la Messi, a Messi te colamos jugar, tranquilo, pañan a nada el partido, vea. En el fútbol hay que entrar con la mentalidad positiva de ganar el partido, y durante el partido vos tenés que darte cuenta que el adversario tiene alguna falla, que no está en condiciones un jugador, y eso hay que aprovechar. Tiene razón, Gabriel. No es tampoco tirarse atrás, sino que los primeros 20 minutos sí lo va a pasar eso, pero aprovecha un poco la espalda de su doble 6 y de Otamendi, que es lento, con jugadores rápidos, con Ángel Romero, con Almirón. Sí o sí le mete uno, se hizo contundente. Hola, Bruno y la mesa ahí. Vamos a jugarle, Bruno, vamos a jugarle con gente rápida, vamos a jugarle de igual a igual, no importa si perdés 1-0, 2-0, 3-0, siempre jugamos a la retranca. Parece lo que eso es la primera idea, ir a retranca. Vamos a jugarle igual a igual y después perdemos igual. Vamos a jugarle, no importa que perdamos, pero vamos a jugarle de igual a igual, vamos a arriesgar. Totalmente de acuerdo con el oyente. Bruno, la mesa y audiencia, buenas tardes. Bruno, no hay que ceder tanto espacio también, hay que esperar un poquito y contraatacar, porque tenemos Mixtansu que son veloces. ¿Qué tal, muchachos? Yo creo que, yo quiero jugar como Fede, pero creo que vamos a terminar jugando como dice Ariel. El problema que tiene nuestra selección, así desde mi punto de vista, es que todos los jugadores son cascatopatía. Pero no hay problema. Gómez Portillo, eso ustedes lo halagan y la verdad que a la hora de la verdad en la selección no rinden un carajo. Ese es el primer gran problema. No, es que Messi terminó, Bruno. Messi juega cuando quiere jugar y no juega cuando no quiere jugar. Desastre. Yo no sé por qué tanto le nombran a Messi. Que yo recuerde de todas las veces que Messi jugó contra Paraguay, nunca hizo nada. Nunca hizo nada Messi contra Paraguay, nunca apareció. ¿Se acuerdan de la jugada de Cabaña? Messi estaba cuando estaba en su mejor momento y Messi casi no tocó la pelota en ese partido. O sea que no sé de qué Messi me están hablando. Y ahora mucho más, está viejo, está acabado. Casamarco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casamarco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook, metele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus
beneficiarios, comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Contamos con 10% de descuento en los productos Acrylex en Nova Mayorista, productos escolares, de oficina, juguetes a precios increíbles. Resmas Cosmos a partir de 6 cajas con los mejores precios del mercado. Oficio 22.400 a 4, 19.600, carta 19.900. No te olvides de seguirnos en Facebook e Instagram, Nova Mayorista. Con el Beer Cooler Midea, disfrutas de tus cervezas bien frías o sin congelarlas hasta menos de 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos vesiculares y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña Sociedad Anónima. El objetivo es seguir jugando de la misma manera, ser fieles a nuestra idea, adueñarnos del partido, y a través de jugar bien uno consigue puntos, y si consigue puntos se mantiene en zona de clasificación. Así que nuestro objetivo es jugar bien, intentar ganar, conseguir puntos y terminar el año con el mismo ánimo con que enfrentamos. Toda la combo 1 y combo 2, terminar arriba para encarar un 2021 que también será complejo, con muchos partidos, con una Copa América en el medio, pero jugar bien el jueves y jugar bien el próximo martes es nuestro principal objetivo, y después conseguir victorias. ¿Cuál crees vos, Federico, que va a ser el equipo que va a poner Berizzo? Porque ayer hablamos del gusto particular de cada uno. Pero ¿cuál crees vos que va a ser el equipo que va a poner él? Yo creo que va a ser Antonio Silva, Espínola, creo que va Gómez, Balbuena. Habló muy bien de Balbuena ahora en la conferencia. Sí. Dijo que está en un gran momento. Es el momento, ¿no? Es el momento. Es obvio, ¿verdad? Sí, Alonso. En el medio tengo la duda, me parece que sí podéis tomar Roja, como decía Dani. Matías Rojas. Matías Rojas, perdón. Sánchez y Villasanti. Y adelante creo que puede ir con Romero, Almirón, Ángel Romero Almirón. Y está la duda en el 9, ¿verdad? Yo creo que Tony Sanabria o Darío Lescano, decimos. Seguramente. Pero mira que siempre le dio prioridad a Lescano. Y mucha prioridad. Yo creo que puede ser partido para dos partidos. Viste que él pelea mucho y Sanabria espera más. Es más de definición en el área. Es más de culminación. Exacto, ¿verdad? De culminación. Pero se puede mover más rápido también. Viste que por ahí necesita velocidad, pero estoy de acuerdo, sí. Seguramente Lescano está por encima, más allá del gusto personal. Sí. Está Lescano por encima de en nuestro equipo creo que ayer pusimos Tony Sanabria, Romero, Sanabria y Almirón. Era el trío, adelante. Pero en lo de Berizzo me parece que sí, Lescano. Aparte Lescano está 3 fines de semana seguidos marcando gol, habrá recuperado confianza después de lo poco que tuvo en los 2 partidos frente a Perú y frente a Venezuela. Hola muchachos, hay una denuncia contra Cerro que da. Buen día Bruno, ¿cómo estamos? Y la verdad que estoy escuchando los audios de los muchachos y todos dicen que Argentina está mal y todo eso. Es cierto a lo mejor, pero primero tenemos que saber cómo está nuestra selección. Hay que ver eso primero.
Más audio WhatsApp al aire, por favor. ¿Qué tal, Bruno? Excelente programa, amigo. Acá escuchando el programa de Colonia Thompson, el panel. Bruno, yo creo que vamos a ganar el jueves. Sí o sí, vamos a ganar. Argentina ya no es más como antes, Bruno. Terminó la Argentina de antes. Ganamos 1-0. Bruno, ¿cómo estás? Estoy escuchando. Yo sé que una mujer opinando no van a tomar tan bien, pero no, por favor. Yo creo que podemos jugarle de igual a igual a Argentina. Hace mucho que no tienen el fútbol que acostumbraban, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos una gran falencia hasta hoy día. No sé por qué, será si por los jugadores o el técnico o por qué factor, pero nuestra defensa siempre es muy blanda, por así decirlo. Nuestra defensa tenemos que primero reforzar para poder jugarle igual a igual y atacando, no dejándole espacio. Gracias, señora, por su muy bien. Muy crítica, crítica, criteriosa, ahí está. Muy buenas tardes para ese Carinal y a la mesa ahí de los periodistas. Mira, Bruno, no es que tenemos que ser protagonistas, también es erróneo eso. No es que tenemos que tirarnos atrás, tenemos que ser cauteloso. Cada pelota ganada, cada pelota viene entregada al compañero, cada pelota con profundidad de pase, hagamos los buenos pases. Eso es lo que tiene que ajustar Berizzo para enfrentarle a Argentina. Y Argentina, por más que no esté pasando bien Messi, que no es más lo de antes, siempre sigue siendo Argentina. Eso es lo que tenemos que llevar en cuenta. Porque mira que nosotros contra Perú y acá en Venezuela tuvimos nuestros lados oscuros. Eso es lo que tenemos que hacer, cauteloso. Decidimos, vamos adelante. Eso es lo que tenemos que tratar de ver. Ariel, le hacía la pregunta a Federico, te traslado a vos. Sí. ¿Cuál crees que va a ser el equipo que va a presentar Berizzo? Porque ayer hablábamos del equipo de cada uno. Yo creo Anthony, Espínola, si está bien, la dupla Gómez-Balbuena, Alonso, Richard, Villasanti, Gastón Jiménez. Perdón, Richard Sánchez, Gastón Jiménez. Sí, Villasanti, Ángel Romero, Almirón y Lescano. Sí, muy parecido a lo que estábamos hablando. ¿Vos, Dani? El mismo equipo y en vez de Richard Sánchez, Rodrigo Rojas. Rodrigo Rojas por Sánchez. Sí. Lescano, no Tony Zanabria. No, o sea, el equipo que creo que pondría Berizzo. Sí, no, claro, estamos hablando del que creemos que va a poner el Berizzo. Sí. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Desde hoy podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismed, agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia y más. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugon, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugon, deliciosamente natural. Y para todos nosotros los fanáticos del fútbol, el 9 de noviembre del 2019 se jugaba en Asunción la primera final única en la historia del fútbol sudamericano, la final de la CONMEBOL sudamericana que se jugó en Paraguay, porque creímos en nosotros, lo logramos y tuvimos la copa en nuestra casa, porque creímos en Paraguay y demostramos que se pudo. CONMEBOL cree en grande. Estaremos el jueves con la gran cobertura de Argentina-Paraguay, 21 horas, jueves, eliminatorias en cancha de Boca.
el partido. Está indispuesto Johnny, no nos puede hablar al aire porque tiene, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen en la pelea popular, verdad? Que te sale fuego por la lengua, por la garganta, por la boca. Sí, pero nos puede hablar, eso es lo que... Fabio, vení un ratito, por favor. Llamala a Gerardo. Te sale fuego, sí le salió. Sí. Pero ¿cómo eso? Son tipo llagas que te... Llagas, erupciones tipo cutáneas, ¿verdad? Claro, es un dermatólogo ya, cutánea. Hipocutánea luego digo, ¿verdad? Sí, no, muy técnico, pues no. Bien, Julián. Primero el lenguaje popular y después... Anín de Pocheriel. Fabio, vení un ratito, por favor. Vayan, joder. ¿Qué te dijo? No puede luego hablar, pico, tan grave esa situación. No, y está con algunos medicamentos. Perdón, ponle un poco el micrófono. Está con algunos medicamentos que hacen que le impida... ¿Pero qué tiene el pobre Johnny? Y una molestia en la boca. ¿Pero qué te dijo? No, pero molestia en la boca, ¿qué puede ser? No sé, le sacaron el diente. Porque yo esta mañana... Herpes, sí. ¿Y eso por qué se produce? No, espera, no, en serio estoy hablando. Pobre compañero está... No, en serio, yo planteo, muchachos, si... ya está. Y está con medicamentos, sí, bueno, para la recuperación más rápida. Bueno, y que nos pasen por el equipo, Johnny. Sí. Hay esos medicamentos en spray, que está bien diseñado para colocarlo en la boca. No, eso con un menta y un tereré bien. No creas que hay niveles y niveles. Es muy molestoso, dice Johnny. Sí. ¿Vos sabés con un gel anestésico? No está bien. Sí. Por eso que no puedo hablar de tener el gel anestésico, va a entrar y le puede salir, ¿verdad? Y bueno, está bien. Que te pase el equipo, por favor. Está Gerardo. Gerardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, un saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. Bueno, juega hoy Libertad 20:45. Contanos. Tendrá que ir hasta la cancha de General Díaz, el equipo de Morínigo, que por fin ganó en el campeonato local nuevamente. Lo había hecho contra Guaireña y después ya no pudo más, y la última presentación en cancha de River, en su cancha, en Tuyucua, dio cuentas de River 3-1, a duras penas también, por más de que el marcador diga otra cosa. Y viene con variantes con relación a ese partido que le estoy mencionando, la presencia de Carlos Servín, porque no estará Martín Silva, fue citado por su selección, y tampoco va a tener oportunidad de prestar servicio al seleccionado celeste porque se lesionó Martín Silva, el golero uruguayo. El equipo irá con Carlos Servín, Iván Piri, Luis Cardoso, Diego Viera y Matías Espinosa. Antonio Vareiro, Álvaro Campuzano sustituye a Alex Mejía. Fue borrado para esta fecha. No tiene ningún inconveniente físico, pero no es tenido en cuenta. Repito, el mediocampo: Antonio Vareiro, Álvaro Campuzano, Blas Cáceres e Iván Franco, quien sustituye al juvenil Julio Enciso. Alfio Oviedo junto a Oscar Tacuara Cardoso, la ofensiva del cuadro Gumarelo. Tacuara Cardoso va por Sebastián Ferreira, quien está al servicio del seleccionado paraguayo. Los demás citados para la noche de hoy: Rodrigo Morínigo, el portero; Daniel Bocanegra, primera vez citado en el campeonato local por Morínigo; Hugo Martínez, Julio Enciso, Rodrigo Bogarín y Sergio El Pato Aquino. Tito Villalba y Leonel Banjoni, los dos argentinos, siguen en etapa de recuperación. Y ya mencioné lo de Mejía, a ello también se suma Paulo da Silva, quienes no son tenidos en cuenta estrictamente por disposición del técnico Gustavo Morínigo. Bruno, compañeros de audiencia. Bueno, perfecto, Gerardo. ¿Todo bien por casa? ¿Todo tranquilo? Excelente, señor, excelente. Aquí estoy saboreando un estrogono de pollo con arroz blanco. Ah, mira, qué bien. Me salió pero a la perfección. Ah, vos cocinaste, mira, que no es fácil el estrogonoff. Te recomiendo que con el estrogonoff de pollo, Johnny, pues viste que tiene ese... ¿Vos hiciste de carne? No, de pollo. Gerardo. Perdón, Gerardo, es que Johnny va a estar escribiendo acá.
el tema de su cuestión ¿Qué hay que agregarle? No, te quería nomás sugerir a tu Strogonoff que le ponga, ¿cómo se llama? Viene en lata, champiñones. Champiñones, sí. Champiñones cortaditos, así una delicia. Si podés, algunos dejar medio enterito. Sí. Y eso comes así una delicia, Johnny. Sí. Para la próxima te voy a tener en cuenta porque tengo la despensa. Gerardo, es que Johnny me tiene muy preocupado, afligido me tiene. Dice que no se cura nunca más esto, dice, ¿cómo? No, mucho remedio refrescante. Sí, bueno, este cocú bien... Sí, no, pero acá dice de por vida, este virus. No. ¿En serio? El virus, y te dice, te agarra y no se cura, aparece cada tanto, dice. Es la primera vez que me toma muy fuerte, dice. Es dolorosísimo, no se puede ni comer. No se puede comer, me imagino. Yo nunca tuve, pero así a veces uno con el cepillo de diente a veces se lesiona y es el tema del anticuerpo. Es dolorosísimo. Aquí hay que cuidarse, Johnny, entonces, Sí, y mucho remedio refrescante, y la solución rápida puede ser ese spray que dice Ariel para cicatrizar. ¿Vos ya tuviste eso alguna vez? ¿Quién? ¿Vos ya tuviste eso, Gerardo, alguna vez? No, nunca. Sí, me lesioné alguna vez con el cepillo de diente. No, pero eso es otra cosa. No, pero casi igual. Pero yo nunca tuve eso, gracias a Dios. Pero mucha gárgara de hoja de guayaba. Hoja de guayaba. Johnny se nos va a enojar, será. Vos sabés que va a renunciar al equipo. Te pido, por favor. Ya está, Gerardo. Te agradezco mucho de corazón, ¿sí? Gracias, igualmente a ustedes. Un abrazo para todos. Un abrazo. Adiós. Strogonoff, qué rico. ¿Vos, Ariel, nunca tuviste? Sí, no, por eso que sabía, tenía un preconocimiento del tema del spray. Y tiene su duración, un periodo, por más que uno lo medique bien, tiene su tiempo de incubación y de permanencia. Una semana más o menos. Ya que ahora está de moda con lo del COVID, si te hace el estudio, de acuerdo a cuál IMG o IM, te sale si vos ya tuviste, eso siempre va a salir. Y si sos activo. O sea, eso no. ¿Vos, herpes, tuviste alguna vez? No, mi madre. Bueno, sí, yo en mi caso eso nunca. Normalmente cuando se toma mucha cerveza, en mi caso, yo cuando tomo mucha cerveza, no me sale por suerte fuego, pero me sale, ¿sabes qué? Me salen granitos. En la cabeza, por ejemplo, me sale. Y es una cosa rara, pues. ¿A vos no te pasa eso, Federico? Sí. Cuando tomas mucha cerveza, así continuamente, ¿verdad? Asociado al estómago caliente, ¿verdad? Sí. A mí de Puyaracuba, el famoso Puyaracuba. Agarraba eso y... Mucha carne, por ejemplo, o cerveza. Mayonesa, picante, condimento. Sí. Todo lo que nos gusta. Sí. Pero en exceso, de repente te sale, pero el tema es que... ya es el tema de por vida y que requiere otro cuidado, no, porque a mí, como vos decís, de grande me sale algo externo, increíble, pero de chico sí, me acuerdo, le llamaba como todo fuego, hasta sabía que le ponía bicarbonato, por ejemplo, bicarbonato de gárgara con agua, o si no, como dicen los compañeros, guayaba, cocú, y con eso ya pasaba. Perdurilla, mira, vos sabés que la gente colabora para que se cure Johnny rápidamente. Carupé también dice. Remedio refrescante, sí, remedio refrescante no falla nunca. No, pero no lo ha tomado con nadie por este tema de COVID, porque también es contagioso el punto. Probable equipo nos envía Johnny desde su reposo. Ascona, Otálvaro, Alcaraz, Polenta y Ergas, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Nicolás Domingo, Ojeda Brian, Tito Torres. Diego Torres, Pollo Recalde y Roque Santa Cruz. Probable equipo de Olimpia del 12 de octubre. Gracias, Johnny, descansa ya. No le molesten a Johnny, por favor, Fabio. Juega mañana Olimpia ante el 12 de octubre a las 19:15. Y el jueves juegan San Lorenzo Sportivo Luqueño 18:15 y a la misma hora 18:15 Nacional Guaraní, el que pospone su partido de Cerro Porteño versus Sudamérica. ¿Está bien? Exacto. Bueno, ¿qué más, muchachos? A ver. Bolivia, Ecuador, 5 de la tarde. Vos tenés los detalles
de River Guaireña, de General Díaz Libertad, Ariel. Claro. Y si tenemos la programación de las eliminatorias también, porque hay partidos muy interesantes, ¿eh? El viernes sobre todo. El viernes sobre todo, sí. Vamos con eso, Uruguay, por favor. ejemplo, ¿eh? Llegó Carden, la mejor aplicación para comprar o vender autos usados en Paraguay. Descargala gratis desde tu App Store o Play Store y oferta contra oferta al precio que más te convenga. Carden, usados al toque con el respaldo del grupo Garden. Verano sin cortes, generadores Kohler a gas de 18 kVA, generador residencial, potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. En De la Sobera seguimos sumando sueños, seguimos sumando confianza, seguimos trabajando. Además sumamos 5 nuevas concesionarias a lo largo del territorio nacional. Catuete, Hernandarias, Pedro Juan Caballero, Renault Casa Central, JCB Casa Central. De la Sobera seguimos sumando. Encontrarnos en cualquiera de nuestras 18 concesionarias o en nuestra web www.delasobera.com.py. De la Sobera seguimos sumando. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones, todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales en Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Recicolor Pinturas, trayectoria de casi 13 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Recicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Recicolor Pinturas da color a tu vida. Todos buscamos la mayor eficiencia y calidad superior a la hora de elegir un combustible. En Petrosur encontrás el menor precio del mercado con calidad internacional certificada por Bureau Veritas. Aprovecha y llena el tanque de tu vehículo en tu estación preferida. Petrosur, vayas donde vayas. ¿Qué estás esperando para pasarte a Claro? Aprovecha esta oportunidad y paga 60% menos en tu plan hasta 2022. ¿Sabías que si te pasas ahora a Claro pagas 60% menos por 18 meses en todos los planes desde 3 gigas? Pásate ya a Claro, paga menos, pásate a Claro. Bueno, vamos a comenzar con la eliminatoria, sí, Bruno. por favor, Ariel. Los partidos: el jueves Bolivia-Ecuador, será a las 17 horas. Viernes, lindo partido, 17:30, Colombia-Uruguay. Viernes también, pero a las 20 horas, Chile-Perú. Y ese es el clásico del Pacífico, ese, y da para enganchar uno con otro, ¿verdad? Sí. Y 21:30 van a jugar Brasil y Venezuela. Nos metemos en el campeonato, quinta fecha, se adelanta el campeonato, van a jugar mismo horario. Vos se me preguntaron esta mañana, Robert me preguntó y no supe qué responder sobre esta simultaneidad. ¿De qué? Porque los dos jugaron... por el tema del horario de separación claro. Exacto. O sea, lo mismo que se utiliza para partidos como gol con local, se utilizó esta vez. Y ahí me perdí porque era esa reglamentación para partidos cuando un equipo juega a nivel internacional. Sí, por el tema del viaje. Claro, pero esto fue... Acá no hubo viaje. Esto fue criterio nomás para poner... Claro. No una reglamentación, pero pusieron el mismo criterio. Yo creo que inclusive si se hubieran enterado que se vaciaba la grilla del partido de Cerro Sol, hasta se acomodaba para jugar en esa fecha. Porque acá hay más criterios en el sentido de que vienen de haber jugado una fecha normal y hay adelanto. Entonces, que tuvieron tiempo, ¿eh? Sí, pero yo creo que ya, o sea, acuérdate que hay una fecha ya sábado, domingo y lunes también. Claro, entonces, por eso entonces lo de martes van a acomodar el sábado y todo. Y lo del jueves, que también habrá simultaneidad, por el tema de no chocar con el partido de Paraguay. Claro. O sea, bueno, vamos a los detalles. Van a jugar River y Guaireña. Cito nomás esto, Ariel, Federico, para que después cuando uno quiera ser muy reglamentario, ¿viste? Cuando hay voluntad, se acomodan. Y bueno, pero después cuando no hay... aparece el reglamento. Ahí. Cumplamos reglamento, señores. Bueno, River Guaireña 20:45, arbitraje Carlos Paul Benítez, en el VAR va a estar Fernando López, probable formación de River, Pablo Gavilán, Gustavo Jiménez, Richard Fernández, José Luis Moreno, colombiano, Rodrigo Alborno, Ramón Sosa, Emiliano Agüero, Aldo Quiñones, Alexis Rojas, Diego Barreto, Dionisio Pérez. Probable equipo de Guaireña: Don, Ángel Martínez,
Gustavo Villamayor, Salustero Candia, Marcelo Báez, Cristian Paredes, Jorge Mendoza, Rosalino Toledo, Pedro del Valle, Fernando Romero y Lucas González. Vamos al otro partido que también se va a disputar a las 20:45 en el Adrián Jara, será entre General Díaz y Libertad. Árbitro Mario Díaz de Vivar y en el VAR va a estar Arnaldo Samanigo. Probable equipo de General Díaz: Roque Cardoso, Luis Lescano, Pablo Mesa, Inocencio Velázquez, Franco Quirós, Wilfrido Báez, Luis Miño, Rubén Darío Ríos, Jorge Torito González o Richard Prieto. Gustavo Cristaldo con Pablo Velázquez. Probable formación de Libertad: aparece Carlos Servín. Martín García estaba al servicio de su selección, se lesionó, dicho sea de paso. Perdón, Martín Silva, ¿de dónde salía? Martín García, qué bárbaro, ¿eh? Iván Ramírez, Luis Cardoso, Diego Viera, Matías Espinosa, Antonio Vareiro, Álvaro Campuzano, Blas Cáceres, Julio Enciso, Óscar Cardoso y Alfio Oviedo. Llegó Carden, la mejor aplicación para comprar o vender autos usados en Paraguay. Descargala gratis desde tu App Store o Play Store y oferta o contraoferta al precio que más te convenga. Carden, usados al toque con el respaldo del grupo Garden. Verano sin cortes, generadores cólera gas de 18 kVA, generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. En De La Sobera, seguimos sumando sueños, seguimos sumando confianza, seguimos trabajando. Además, sumamos 5 nuevas concesionarias a lo largo del territorio nacional. Catuete, Hernandarias, Pedro Juan Caballero, Renault Casa Central, JCB Casa Central. De La Sobera, seguimos sumando. Encontranos en cualquiera de nuestras 18 concesionarias o en nuestra web www.delasobera.com.py. De La Sobera, seguimos sumando. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Hace tu compra en www.regimiento8.com.py. En el Mariscal le ponemos corazón a todo lo que hacemos, por eso con nuestra promo de fin de año hasta el 31 de diciembre, por tus compras a partir de 100.000 guaraníes, podés ganarte un departamento a estrenar totalmente amoblado. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Muchas gracias a la cantidad de gente, los oyentes impresionantes enviando recetas, enviando comentarios para el querido Johnny. Por ejemplo, dice, también se da por defensa baja. Hay una ampolla en la farmacia, un remedio que se debe tomar 5 días. Otro recomienda ya los famosos remedios refrescantes. Después dice otra persona que yo ni se comunique conmigo, le voy a pasar una receta que le va a ayudar con su problema de la boca sin problemas, dice. Sí, mucha gente, le vamos a ir pasando a Johnny sin ningún problema. Bueno, Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, vos John, perdón, a Johnny, ¿qué le querés recomendar? Algo, no sé. No, ya le envié un mensaje que se cuide con remedio refrescante, y la bebida que tomamos los fines de semana hay que cuidar también. Perfecto, bueno. Está bien, Juanma. Decime por favor, ¿cómo está el mundo Cerro Porteño? Cerro Porteño que ahora ya se puede decir de manera confirmada que ya tiene el plantel, se va a quedar con este plantel Francisco Arce. Estaba la posibilidad de otra transferencia, la de Matías Villasante al Palmeiras, pero anunciaba también Federico Arias que cayó la operación, ya no dieron los tiempos. Ayer cerró el mercado de pases internacional en Brasil, ya no pueden fichar a futbolistas que no están dentro del territorio brasileño, entonces cayó definitivamente, y Matías Villasanti se va a quedar en Cerro Porteño durante todo el 2020. Ahora, a fin de año, habrá que ver cómo está, si se reinician las negociaciones. Me parece que junto con Santiago Arzamendia son dos de los futbolistas que Cerro Porteño puede vender, Juanma, a finales de este año. Sí, ¿hasta cuánto llegó Palmeiras? No sabes, porque decía el doctor Agüero que ellos llegaron a pedir los $3 millones por el 50%, ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿Y a cuánto llegó el Palmeiras? No sabes.
Esta última oferta, Palmeiras, según la información que yo pude recabar, aumentó $200.000 más, pero quería el 80% del pase de Villasanti, de Villasanti. $3.200.000 por el 80% del pase de Villasanti. Algo que Cerro Porteño tampoco aceptó, y ahí cayó la negociación de manera definitiva. Ya, perfecto. Bueno, ¿qué más en Cerro, Juanma? Sí, Cerro Porteño, el que tiene estas dos fechas libres, por decirlo de alguna manera, postergó sus partidos contra Sol América y el Superclásico que debía haber jugado el 15 de noviembre. Entrena desde hoy, tuvo 2 días libres, el domingo y ayer. Hoy a la mañana test de COVID-19 y entrenamiento en la nueva olla. Algunos trabajos físicos para la puesta a punto, aprovechando esta semana libre. Y recién el Ciclón va a volver a la actividad profesional la siguiente fecha, la fecha número 7 contra River Plate en los Jardines del Quelito, aguardando también la fecha de confirmación del Superclásico y también del partido postergado contra Sol América. Toda esta semana el plantel dirigido por Francisco Arce va a entrenar en Barrio Obrero a las 8 de la mañana. Cambia de horario, pasaron de la tarde y toda esta semana van a entrenar a la mañana. Perfecto. Muchas gracias, Juanma. Un abrazo. Dale, Bruno, saludos a todos. Adiós. Juanma Figueredo con los datos de Cerro Porteño. Con los préstamos al toque de Visión Banco podés adquirir todo eso que necesitas para cerrar el año y la primera cuota la pagas recién el año que viene. Comunicate ya mismo a la línea exclusiva 414-3030. En Visión Banco vos estás primero. Ya llegan las fiestas de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible de esos días de emociones, amor y familia. El pan dulce Arcoiris tiene que estar en tu canasta, en tu mesa, junto a tu pesebre. 2 deliciosos gustos, frutas abrillantadas, con pasas de uvas y chips de chocolate. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. Al adquirir nuestro producto, estás dando trabajo a miles de familias paraguayas. Arcoiris, con sabor y confianza. Viví todo el fútbol por Tigo Sport. No te pierdas de ninguna fecha de la Copa de Primera y contrata tu plan de TV de 705.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Y DESA sigue pensando en vos. Podés obtener 50% de descuento en los intereses de tus cuotas abonando desde 2 cuotas por todo el mes de noviembre. Aprovecha esta gran oportunidad. Entérate más. Escribinos al WhatsApp 0972-413-100 o ingresando a idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Ver bases y condiciones en la web. Este año la frase más utilizada es reinventarse. Y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Internet personal con la red de fibra más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consulta los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. La mejor es Ginfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Ya con todos los anunciantes? Con todos. Gracias, Edgarciño, muy amable. Un día como hoy, 2019, 10 de noviembre. Guaireña ascendió a primera división en el Parque del Guairá, derrotó a Fernando de la Mora 2-1 y obtuvo su boleto a la División de Honor. 2001 se realizó el partido de despedida de Diego Armando Maradona en la Bombonera. Se enfrentaron la selección de Argentina, Marcelo Bielsa con el 10 en sus filas y el resto del mundo. Por ejemplo, tuvieron Francesco Liguita, Riquelme, Cantona, Zucker. 1996 debutó en primera. Carlos Gamarra. Carlos Gamarra. Carlos Gamarra para Guatemala. 1996 debutó en primera división Juan Román Riquelme en el encuentro de Boca que derrotó 2-0 a Unión de Santa Fe en la Bombonera. Carlos Vilardo, el técnico. Y creo que le reemplazó a Maradona y fue el último partido de Maradona. No. Hoy estaba bien, justamente, lo reemplazó a otro jugador, pero no fue a Maradona. Hizo un gol incluso. Lo compró de Argentino Junior Boca. El segundo Boca, exactamente, sí. Lo compró de Argentino. Al igual que Maradona.
Sí, Maradona ya era figura en argentino, Riquelme era de la inferior de Argentino. 1956 nace el defensor argentino José Luis Tata Brown, campeón del mundo con México 86, en México 86. 1969 nace el delantero colombiano El Tino Faustino Asprilla, quien jugó en Cúcuta, Atlético Nacional, Parma, Newcastle, Palmeiras, U de Chile, Estudiantes y la selección de Colombia. Estuvo en 2 mundiales. ¿En qué mundial estuvo el Tino Asprilla? 94 y 98. Sí. 1969 nace Jens Lehmann, portero alemán que jugó en el Milan, Borussia Dortmund, Arsenal, Schalke. Jugó los mundiales del 98, 2002 y 2006. 1971 nació Mario Aldo Benítez, presidente de la República, cumple 49 años. Hoy felicidades a el presidente de la República. Santoral, San León Magno, San Modesto, San Demetrio. Demetrio Ortiz, ¿quién era? Un asistente. Asistente, ¿no? Demetrio Ortiz. Demetrio Ortiz. Demetrio Ortiz. Santifón, Santa Florencia. Modesto. Noval. Preparador de arqueros. Demetrio Aquino, ¿quién era? No, Demetrio Ortiz. Demetrio Aquino, y por eso estoy Demetrio Ortiz, Demetrio Aquino, ¿quién eran? Demetrio Aquino, personaje era Demetrio Ortiz, músico paraguayo. Ah, viste, tenía que ver con Demetrio Aquino, asistente, Monseñor, y Demetrio Albertini, jugador italiano del Milan en la selección también. Mira vos. Saluda a los Demetrio entonces. Demetrio. Bueno, ¿cómo se va a llamar tu hija? ¿Cómo se llama, Vergo? Alesia. El segundo nombre estoy tratando de escuchar a Santoral a ver qué puede aparecer. Escuchar nomás vos. Acá, por ejemplo, Florencia, bien lindo nombre. Santa Florencia, por ejemplo, de hoy. Florencia, lindo nombre. No te convence en la cara de... Muy empalagoso para ser uno... Bueno, muy empalagoso. Pero lindo nombre, Fiorense. Bueno, señores, nos vamos con las frases del día de Eduardo Berizzo, el técnico de la selección paraguaya. Miren, para enfrentar un partido de esta importancia con futbolistas de alto nivel como los que vamos a enfrentar, lo primero es equiparar muy bien los unos contra unos, encontrar la respuesta defensiva a la calidad de sus atacantes, luego ir a imaginar lo táctico que sucede dentro de un partido. No desconocemos la calidad de nuestro adversario, pero también sabemos que somos un equipo muy dinámico, muy agresivo, de un gran ida y vuelta. Hay que imprimirle al partido la velocidad a la que nos gusta jugar, hacer posesiones largas y profundas, y como te decía al principio, para enfrentar un partido como este necesitamos sentirnos dueños del balón, necesitamos jugar con el convencimiento de que lo que hacemos nos va a permitir ganar, y después de hacer un montón de cosas bien, uno encuentra en el partido el premio. Prioritariamente o a priori, uno debe ser consecuente con su plan de partido, creer en lo que hace. Nosotros somos un equipo de mucha posesión, de mucho dinamismo, y eso es lo que vamos a poner en juego el jueves contra Argentina. Imaginamos movernos y tener un medio del campo dinámico para evitar la presión argentina, y eso dependerá del buen pase y de la movilidad de todo el mundo. No debería recaer solamente en un futbolista, que en este caso es Junior. Junior es un futbolista de muy buen pase, y tanto de central como de lateral podrá ejercerlo con claridad. Para poder ganar un partido como el que vamos a jugar necesitamos ser valientes en el uso de la pelota, atacar con profundidad, defendernos muy bien, defendernos ajustadamente, sobre todo ser firmes en el balón detenido, hacer daño en el balón detenido, un montón de aspectos del juego que tienes que hacer bien. Toda victoria sirve como estímulo para ir en búsqueda de otra, así que lo tomaremos como un estímulo más para intentar ganar el partido. De acuerdo a lo que transite o cómo se desarrolla el partido, uno intenta ayudar al equipo a reforzar sectores del campo para no sufrir, pero veremos. El partido va a tener ida y vuelta, va a tener, como decía Anthony, momentos donde debamos saber sufrir. La eliminatoria es así, son partidos muy cerrados donde un detalle cambia el trámite, donde un balón detenido bien ejecutado gana un partido. Las diferencias entre los equipos cada vez son menores, y en eso tiene mucho que ver el detalle, así que estamos imaginando un partido muy
difícil como lo son todos, pero muy ilusionados. Vivimos en un ambiente muy bueno de entrenamiento, de convivencia, se respira optimismo, salimos de un combo fortalecidos, nos vamos a meter en otro exigente, pero con el ánimo bien alto. Ya lo hicimos una vez y ahora queremos repetir la historia. Y vinimos a hacer hazaña, vinimos a ganarle a los argentinos. Esto es Paraguay, señores, esta es la raza guaraní. La albirroja visita Argentina en la Bombonera de Buenos Aires. Este jueves, 21 horas. Relata Bruno Pons. Carga Paraguay, está el primero, está tiró. Comentan Federico Arias. Por fin el guiño del destino le da la posibilidad a Paraguay de ganar un partido importante. Y Daniel Jung. Y en estos momentos la albirroja, sí, le está ganando a la Argentina en Córdoba. Argentina-Paraguay, eliminatoria Qatar 2022 por ABC 730 AM, con el mejor equipo deportivo del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. En la primera subasta online de 0 kilómetro, tu oferta puede ser la mejor. Asisa presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Hacienda y CEN trabajan en ayuda a trabajadores de Caacupé y Encarnación. La viceministra de Hacienda, Carmen Marí, manifestó que